Presentamos 24 tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 tarde en este miércoles 31 de marzo, que ha estado marcado por ciertas críticas que realizaron medios internacionales a las autoridades chilenas. Este contraste que hay entre el buen proceso de vacunación con las cifras de contagios altísimas. Hoy se registraron 6.053 nuevos casos, 28 fallecidos. Tenemos ahí los equipos desplegados donde están muy atentos a lo que está ocurriendo en el aeropuerto por las restricciones a los viajeros, también en la evaluación, la fiscalización que se está realizando en las calles, especialmente muy atentos con la movilidad que se mantiene alta a pesar de las cuarentenas. Es por eso que se espera que en pocos minutos más hayan anuncios sobre mayores restricciones en los permisos. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda para preguntarle a Valentina Reyes qué es lo que está ocurriendo por allá. Valentina. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas tardes. A las 11 de la mañana comenzó una reunión entre el presidente Sebastián Piñera, las autoridades del Ministerio de Salud, el ministro de Economía, además del ministro vocero y la subsecretaria Catherine Martorell. Estábamos esperando un punto de prensa. De hecho, el micrófono estaba acá, instalado al lado de nosotros, esperando saber de nuevas medidas que buscan contener la pandemia. Pero lo que se nos está comunicando a esta hora es que por el momento no hablaría nadie. No tenemos novedades aún de qué medidas va a aplicar el gobierno. Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Por qué se estaría tomando esta determinación? Porque podrían existir nuevas reuniones con otros sectores involucrados en las medidas que se van a tomar. Lo que hemos podido reportear durante esta jornada de miércoles en donde se dio esta reunión extraordinaria es que las autoridades, la subsecretaria Martorell, la subsecretaria Daza llegaron con propuestas para el presidente Sebastián Piñera que él tenía que aprobar. ¿Propuestas por qué lado? Sería por el siguiente camino. Una de ellas, que este fin de semana existiera solo un permiso de desplazamiento individual. Y lo segundo sería revisar los servicios esenciales que tienen a trabajadores circulando en la calle con sus respectivos permisos, pero revisar esto debido a la alta movilidad que hemos podido registrar. Esas son parte de las propuestas que se habrían traído al presidente Sebastián Piñera. También se está preocupado de las fronteras y no solo del ingreso de turistas, sino que también lo que pasa con los camiones, con el comercio que hay y que es importante para el abastecimiento y el intercambio comercial. Ahora bien, lo que podemos suponer respecto a lo que ha pasado en otras ocasiones es que es necesario que estas medidas, si ya se tomó la determinación, se conversen con ciertos sectores productivos. Recordemos lo que pasó la semana pasada, cuando desde el gobierno, en el punto de prensa del balance de la pandemia, se decidió restringir el permiso de fin de semana y festivos, así lo dijeron las autoridades, y luego en la tarde hubo reunión aquí en el Palacio de la Moneda con, por ejemplo, los representantes de las ferias libres, y ellos fueron quienes pidieron al presidente Sebastián Piñera y a las autoridades que este permiso fuera por un tiempo acotado de tiempo debido al daño que sufren sus trabajos producto de las restricciones en los permisos de desplazamiento individual, porque la gente también los usa para poder comprar en el comercio, en las farmacias, en las ferias libres o también en los supermercados. Eso pasó la semana pasada, en donde finalmente tuvimos un día bastante complejo con diferentes discursos. Quizás por esas razones ahora se toman ciertas decisiones, se citan nuevas reuniones y luego se comunica a la ciudadanía lo que va a hacer el gobierno para contener la pandemia. Ahora bien, se da esta reunión y fue el mismo ministro de Salud, Enrique París, quien comunicó temprano esta mañana, cuando estaban recibiendo la carga de vacunas, que iba a existir una reunión con el presidente y luego se iban a comunicar las medidas. Por eso nosotros hemos dicho que vienen nuevas medidas, pero ahora lo que sabemos acá, por lo que estamos viendo en el Palacio de la Moneda, es que por ahora no tendríamos novedades. Puede que existan nuevas reuniones, entonces estamos tratando de reportear, por eso miro el teléfono a ver qué puede pasar. Me están diciendo, de hecho, todo tenemos que confirmarlo, por supuesto, que las medidas se anunciarían el día de mañana, el día jueves, en el balance COVID. Esto contrasta con lo que dijo el mismo ministro de Salud, que no solo lo dijo en la mañana, sino que también en el Congreso Nacional, en las horas de la noche, mientras se estaba debatiendo la postergación de las elecciones, señalaba que debían haber nuevas medidas respecto a las fronteras y también respecto a los permisos. Esto porque, dijo el ministro París, a pesar de la cuarentena se ve
gran movimiento, parece que no se estuviera cumpliendo. Seguimos buscando información. Al parecer no hay vocería por el día de hoy. Las medidas entonces seguirían en estudio y lo más importante, se tendrían que conversar con los sectores involucrados. ¿Por qué hablamos de sectores involucrados? Porque si se concreta que al presidente se le presentaron medidas respecto a los servicios esenciales, esto podría implicar que varios servicios se vieran afectados y tendrían que recurrir al teletrabajo o simplemente a cerrar sus puertas, como lo que hemos visto, por ejemplo, con los restaurantes, con los cafés, con lo que ha pasado con los gimnasios, ¿no? Que no pueden estar abiertos en fase de cuarentena y en un minuto donde tenemos en confinamiento a millones de personas a nivel nacional, no solo en la totalidad de la región metropolitana. Así que nos vamos a tener que quedar esperando estas medidas, serían más restricciones, habrá más reuniones en el Palacio de la Moneda y, insistimos, estamos tratando de saber qué reuniones puede haber y cuándo serían esos anuncios. Por ahora, lo que nos están señalando es que los anuncios podrían venir el día de mañana en el balance que es habitual durante los días jueves del Ministerio de Salud. Hay que recordar además otro dato importante respecto a la evolución de la pandemia. Hoy conocimos un nuevo informe del Ministerio de Salud, más de 6.000 casos, la positividad en un 13%, subiendo respecto a los días anteriores, más de 41.000 casos activos, así que la pandemia vive momentos bastante complejos. En 24AM hablamos con el infectólogo Carlos Pérez y él nos decía, con más de 2.000 personas conectadas a ventilación mecánica en estos momentos, nunca habíamos tenido en la historia de Chile a tantas personas requiriendo ventilación mecánica. Ese es el escenario de la pandemia, nosotros atentos a los movimientos acá en el Palacio de la Moneda. Por ahora, no hay novedades respecto a las medidas, pero cualquier noticia se les vamos a hacer saber. Atentos también a la salida de las autoridades de esta reunión, que por lo menos duró 2 horas entre el presidente, sus ministros y subsecretarios. Claro, y ahí, Valentina, nada más preguntarte sobre lo que ocurrió ese fin de semana. Tú mencionabas cuando se prohibieron los permisos de desplazamiento, si bien hubo una serie de críticas, especialmente de los gremios que se habían afectado, lo cierto es que ahí sí hubo efectivamente una reducción de la movilidad. Por lo tanto, se dijo ahí que iba a ser solamente por ese fin de semana. ¿Puede ser que a raíz del resultado se pudiese repetir una medida de esas características? Claro, esa es una posibilidad. Ahora hay que recordar que el día de ayer la misma subsecretaria Daza decía que se iban a mantener los permisos durante este fin de semana largo. Lo que supimos nosotros mediante el reporteo es que una de las propuestas al presidente no era restringir la totalidad de los permisos de desplazamiento individual este fin de semana, sino que solo existiera un permiso disponible. Hay que recordar que para las comunas en cuarentena son 2 los permisos disponibles en cuarentena. Y los quiero invitar a revisar las cifras de la pandemia que se entregaron hoy a través de las plataformas del Ministerio de Salud. Son 6.053 los casos nuevos. Hay que señalar que hay 40.696 casos activos en este momento, 28 personas fallecidas, lamentablemente, con un total de 23.135 con PCR confirmado. 2.683 personas hospitalizadas y de ellas 2.340 conectadas a ventilación mecánica, con 139 camas críticas disponibles. Una red de salud altamente demandada, los profesionales también que trabajan en la UCI en momentos muy complejos, muchos con licencias debido a la alta carga de trabajo que han tenido por más de un año. Se informó de 41.827 exámenes PCR con una positividad a nivel nacional del 13,81% y en la región metropolitana la positividad es del 13%. Parte de las cifras que se dieron a conocer el día de hoy, hay que recordar que baja la cantidad de exámenes informados de los días martes y miércoles, 41.000 exámenes aproximadamente en el día de hoy, cuando habitualmente los días en que se dan a conocer más exámenes son 75.000. Así que atentos a lo que pase mañana y también acá en el Palacio de la Moneda. Por ahora no tenemos vocería, vamos a tener que esperar respecto a las novedades y a lo que pasó en esta reunión con el presidente Sebastián Piñera. Muy bien, Valentina Reyes, entonces seguimos pendientes ahí de lo que pasa en el Palacio de la Moneda. Volvemos contigo si es que surgen nuevas informaciones. Que estés muy bien. Buenas tardes. Bueno, el foco de la noticia también ha estado puesto en lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Santiago, porque a partir de hoy todos los viajeros que ingresen a Chile van a tener que pasar 5 días en un hotel de tránsito. ¿Cuál es la situación a esta hora en el aeropuerto? Está allá Daniela González para contarnos cómo se está desarrollando esta iniciativa. Daniela.
Sí, ¿cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Un verdadero caos es lo que se ha vivido en esta jornada de día miércoles acá en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Recordemos que hoy día precisamente comenzaba a regir esta medida anunciada por la autoridad sanitaria en las jornadas anteriores y que indica que todas las personas, absolutamente todas, residentes de Chile y también extranjeros, turistas, tienen que realizar una cuarentena de 10 días y 5 de esos días precisamente los tienen que cumplir en un hotel de tránsito. Muy importante mencionar que el hotel de tránsito es distinto a una residencia sanitaria, por lo que las personas tienen que cubrir los gastos de estos 5 días. Eso sí, siempre y cuando sean turistas o hayan salido del país después del 28 de marzo. Si salieron antes de esa fecha, los gastos son totalmente gratuitos. Pero el caos que se ha producido básicamente es porque en una primera instancia la autoridad sanitaria había anunciado que cuando los pasajeros provenientes de otros países sacaran el pasaporte sanitario, ese que se obtiene en C19.cl, se les iba a adjuntar una lista de los hoteles que hay disponibles hoy día en la región metropolitana. Eso no pasó porque el sistema colapsó e hizo que muchas personas no tuvieran prácticamente idea de cómo recurrir a estos hoteles. Para contextualizar solamente, nosotros estamos acá desde las 6:30 de la mañana. En ese horario llegó un vuelo proveniente de Bogotá, Colombia, y ellos precisamente fueron trasladados a los primeros 3 hoteles que había dispuesto la autoridad sanitaria. Estaban esos 3, de hecho, en la comuna de Las Condes, pero estos hoteles de tránsito colapsaron al pasar las horas y eso hizo que se generaran aglomeraciones en la zona de embarque. Mucha gente que llegó a las 7, 8 de la mañana y que recién se ha podido trasladar a los hoteles sanitarios, hoteles de tránsito, quiero decir, ahora, hace muy pocos instantes. De hecho, hemos visto que han salido vuelos provenientes de Bogotá, algunos desde Perú, y la mayoría han sido turistas, por ende no tenían que pagar, pero si es que las personas habían salido después del 28 de marzo, tenían que cubrir los gastos y no tenían prácticamente idea de cómo llegar a esos hoteles. Sobre la marcha han tenido que funcionar porque la verdad es que no se esperaba que llegaran tantos vuelos. A las 10 de la mañana aproximadamente ya habían llegado más de 5, 6 vuelos acá a nuestro país, la mayoría provenientes de países latinoamericanos, y eso produjo una gran aglomeración en esas zonas. Muchas personas nos decían que tuvieron que esperar muchas horas sentados en el suelo, lisa y llanamente, sin poder comer absolutamente nada, sin tener una respuesta definitiva de a dónde se tenían que trasladar. Recordemos que todas las personas que ingresan a nuestro país tienen que presentar un PCR negativo, evidentemente, tomado en las últimas 72 horas como máximo. Además, el pasaporte sanitario y la declaración jurada para poder realizarles el seguimiento a estos viajeros durante 14 días. Pero ahora se suma la medida sanitaria de cumplir la cuarentena 5 días en un hotel de tránsito y muchas personas no tenían idea, se enteraron prácticamente hoy día cuando aterrizaron en Chile que tenían que cumplir esa medida. También se produjo una situación bastante llamativa porque hay personas que tenían tratamientos médicos o algún tipo de medicamento que tenían que tomar. Esas personas se pudieron ir para las casas, para sus propias residencias y no para los hoteles. Son excepciones que está haciendo acá personal de la Seremi, pero las otras personas no sabían prácticamente a dónde irse. Se demoraban precisamente porque tienen que llegar buses, son todos de la marca Turbus, que los transportan hasta diversos hoteles. No tenemos clara la lista de la cantidad de hoteles que hay. La verdad es que hemos querido hablar con personal del Ministerio de Salud o personal del aeropuerto y no hemos obtenido ningún tipo de declaración. La respuesta fuera de cámara es que las decisiones se están tomando prácticamente de forma improvisada. Cuando se colapsan los hoteles que hoy día hay disponibles, se llama a un hotel que tenga las condiciones sanitarias básicas para poder enviar precisamente a esos pasajeros a cumplir esta medida obligatoria. Llegaron muchos vuelos y eso produjo aglomeraciones. A esta hora se supone que el panorama es un poco más claro, hay menos gente en la zona de embarque. Nosotros no hemos podido entrar hasta esa zona porque solo tenemos autorización para grabar acá afuera en la puerta, la salida internacional, y poder precisamente hablar con las personas. De hecho, pudimos hablar con muchos de esos pasajeros, la mayoría, la verdad es que provenían desde Bogotá, Colombia, muchos turistas que salieron el 20 de marzo aproximadamente, así que no tenían que pagar, pero no tenían claridad a qué hotel se tenían que ir. Eso generó bastante molestia. Ellos nos explicaban por qué estaban tan molestos. Lo escuchamos a continuación.
muchísima gente y solamente hay 3 hoteles. Los 3 hoteles están en Las Condes. ¿Y cuál es la solución que le dan a esos pasajeros? A los pasajeros que no tienen reserva, la única solución es que reserven nada más. Pues debieron de haberlo organizado mejor. Hoy llegamos a las 6 de la mañana, Avianca retrasó el vuelo, teníamos que llegar a las 5, entonces no estaríamos haciendo cuarentena. Mi nieta durmiendo en el suelo, mi otro nieto igual, entonces no. Demasiada mucha aglomeración, entonces ahí ellos dicen que hay que hacer esto, pero dicen no, sepárense, pero arriba tuviera como está la gente así amontonada. Porque de qué sirve que te manden a cuarentena, te digan no, vas a ir a cuarentena, pero estás con un montón de gente ahí. Sí, Daniela, una de las dudas que surgía tenía que ver con los chilenos y con los extranjeros residentes en nuestro país, porque según la información que está publicada en una guía del Ministerio de Salud, son personas que cuando llegan no tienen la opción de elegir el hotel, sino que a ellos se les designa este hotel sin costo. Si esa persona, chilena o extranjero residente, quiere irse a otro hotel, tiene que reservarlo y ahí tener que pagarlo. Esto obviamente aquellos que viajen antes del 28 de marzo. Los extranjeros, ellos sí se supone pueden elegir. Para eso tenían que llenar este formulario C19, o sea, en la página c19.cl, pero a raíz de que esto partió el día de hoy, no sé si todo el mundo estaba enterado de que tenían que hacer esto, de que había que hacerlo con anticipación antes de iniciar el viaje, de manera tal que se pudiese realizar la coordinación acá con los hoteles. No sé si algo de eso te lo comentaron los mismos viajeros. Sí, la verdad es que el caos se produjo precisamente por eso, Pati, porque las personas que llegaban, como la mayoría eran turistas, habían salido antes del 28 de marzo del país, podían acceder a un hotel totalmente gratuito, pero no quedaban en algún momento de la mañana hoteles disponibles. La opción que se les daba es que si se querían ir rápido desde el aeropuerto, podían ellos pagar y cubrir todos los gastos de esos 5 días de alojo en un hotel de tránsito. Evidentemente muchas personas no querían pagarlo porque no contaban con los recursos económicos necesarios y tuvieron que esperar las 5 horas. La información que nos entregaban acá de forma extraoficial el personal de la Seremi de Salud es que la idea era que hoy día todas las personas que sacaran el C19, si es que sabían o no de esta medida, se les iba a adjuntar la página con los hoteles disponibles, incluso los que estaban gratuitos para ellos. Pero eso no sucedió, hubo un problema en el sistema y eso es lo que produjo precisamente que muchas personas tuvieran que esperar tantas horas. Esa es la información que nos decían, básicamente un problema del sistema que se debería arreglar el día de mañana, porque considerando que a medida que pasen los días también van a ingresar chilenos y extranjeros residentes que hayan salido después del 28 de marzo. Y si las personas salieron después de esa fecha indicada, tienen que cubrir los gastos, sean chilenos, sean turistas o sean extranjeros residentes. Y nos decía, de hecho, la Seremi de Salud que los gastos van entre 300 y 500 mil pesos. De hecho, nosotros pudimos hablar con unos ciudadanos peruanos que precisamente no tenían residencia en el país y que tuvieron que pagar 520 mil pesos para poder alojarse en un hotel en la comuna de Santiago. Evidentemente era una cantidad de dinero que ellos no tenían considerada para su viaje a Chile, pero la respuesta que hay es la pagan o se devuelven al país de origen y muchas personas tampoco tenían el dinero suficiente para comprar otro pasaje para devolverse precisamente al país del que venían, en este caso desde Perú. Eso es precisamente lo que produjo mucha desinformación, la gente no comprendía lo que estaba pasando, muchos se enteraron, de hecho hoy día apenas aterrizaron en Chile que había comenzado a regir esta medida, recordemos que fue anunciada hace muy pocos días. Eso sí, hay mayor preocupación por los turistas que vienen de Brasil. Ellos sí que no pueden irse a ningún otro lugar que no sea el hotel de tránsito. Claro, ¿y cómo se aseguran ahí que efectivamente las personas, los viajeros, cumplan con irse a esos hoteles de tránsito? Estamos viendo las imágenes de las filas para subirse a estos buses, pero ¿cómo se aseguran que alguien directamente no quiera hacer esta espera y se vaya por su cuenta? Pueden irse por su cuenta, tomar un taxi, pero como firman la declaración jurada y el seguimiento por 14 días, ellos se van en taxi al hotel que van a pagar o el que está gratuito designado para ellos y evidentemente si es que deciden irse en el taxi particular a otra residencia van a ser expuestos a un sumario sanitario. Esa es la información que nos decían desde acá. Hay muchas personas que como no han querido esperar los buses, que han tenido esperas de hasta 4 o 5 horas, han tomado un taxi, lo han pagado, pero claramente
claramente tienen ese riesgo, que si es que no se van al hotel que está designado por la Seremi de Salud o el que ellos han tenido que pagar, pueden someterse a un sumario sanitario si es que no cumplen con esa medida. Perfecto, sí. Bueno, vamos a ver ahí cuáles son las respuestas que se entregan más adelante respecto a lo que está ocurriendo, Daniela. Sí. Sí, Pati, vamos a agregar igual información respecto a este mismo, porque hay medidas que se han tomado evidentemente porque vienen pasajeros llegando desde el extranjero. La medida prácticamente busca que no vengan turistas al país y que los chilenos que residen evidentemente puedan entrar, pero que si es que salieron antes del 28, después del 28 tengan que pagar. Pero también se han tomado medidas, las ha tomado la autoridad respecto a este fin de semana largo. Recordemos que este fin de semana que se avecina ya dentro de pocos días es fin de semana santo, por ende el viernes es feriado. Y por eso mismo es que las autoridades han anunciado que van a haber hartas fiscalizaciones, 4 cordones sanitarios específicamente en la región metropolitana, en la región del Biobío, en la región de Valparaíso y también en Temuco y Padre Las Casas. La idea de eso es que nadie entre ni salga de esas regiones y zonas de Chile que ya les mencionaba, si es que no tienen alguna de las 3 razones por las que se puede viajar de forma interregional. Puede ser, por ejemplo, un certificado médico, algún funeral o también alguna situación laboral. Son las únicas 4 razones, por eso las autoridades señalaban que va a haber una fiscalización extensa. Los carabineros nos decían que van a fiscalizar a absolutamente todos los autos que salgan y que ingresen por las 5 salidas de la región metropolitana y no solamente a los vehículos, a cada uno de los pasajeros. Cada una de esas personas tiene que tener su permiso de desplazamiento que acredite una de estas 3 razones que yo les mencionaba. Se espera que aproximadamente 90.000 vehículos salgan de la región metropolitana entre este viernes, sábado y domingo. Es un 25% a comparación de años anteriores. Para contextualizar, en el año 2019 salían aproximadamente 400.000 vehículos. Claramente ahora por la situación sanitaria y considerando que toda la región metropolitana está en confinamiento total, saldrá una cantidad bastante menor, 90.000 es lo que se espera, pero las autoridades han dicho que van a estar fiscalizando a absolutamente todos los vehículos porque la idea es que no exista ningún viaje interregional que no acredite que viaja precisamente por situación laboral, por un funeral o por tratamiento médico. Hoy día nosotros pudimos conversar con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, también con carabineros que nos comentaban cómo va a ser esta fiscalización y también le hacían este llamado a las personas a no viajar si no es estrictamente necesario. Revisamos esas declaraciones. El llamado a las personas es a viajar solo si es imprescindible. Adicionalmente, todos los vehículos en las carreteras, tal como ha sucedido en los otros controles sanitarios, van a ser revisados y controlados todos los vehículos y todos los integrantes y por lo tanto lo que tiene que esperar la gente es una gran congestión en las carreteras producto de estos controles. Si no tiene el permiso, no viaje, porque esas personas que lo hagan, si sean sorprendidas, van a ser retornadas, ¿cierto? Y además pueden ser detenidas dependiendo del control en que sea detectado por carabineros. Puede ser una detención, ¿cierto? Y incumplir la norma del artículo 318, o van a ser retornados, es decir, lo van a pasar mal. Bien, arduas fiscalizaciones entonces son las que se darán en este fin de semana santo. El viernes, que es feriado, se espera que muchas personas podrían salir de la región metropolitana. La idea es que no, pero también esas fiscalizaciones se estarán dando acá en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. De hecho, hay personal de carabineros y también militares desplegados para evitar que las personas se vayan a otros lugares que no sea el hotel de tránsito. Cerramos este despacho recordando esta medida que ha comenzado a regir el día de hoy y que es bastante estricta con los viajeros provenientes de países del extranjero, sobre todo considerando que ya el Instituto de Salud Pública ha confirmado 3 variantes de nuevas cepas en nuestro país, la brasileña, la británica y también la neoyorquina. Esta medida que busca que los pasajeros
que residen en Chile o que son turistas cumplan con una cuarentena de 10 días. 5 de esos días tienen que pasarlos en un hotel de tránsito. Esperamos, y las autoridades también aquí esperan, que la situación con el sistema se normalice para el día de mañana, para que no se generen estas aglomeraciones, pero es importante para las personas que nos están viendo en este momento, quizás desde el extranjero, que tienen que cumplir esta cuarentena y lamentablemente, si es que salieron del país después del 28 de marzo, van a tener que cubrir los gastos que no son menores. Entre 300 y 500 mil pesos podría llegar a costar este hotel de tránsito. Claro, seguimos pendientes de lo que ocurre en el aeropuerto. Muchas gracias, Daniela, por esa información. Y pese a esta cuarentena que se está aplicando a toda la región metropolitana, la movilidad aún se mantiene alta. Las autoridades están preocupadas ante esta situación. Esto en medio de las críticas que mencionábamos al inicio de algunos medios internacionales respecto a la contradicción que se da, alta y rápida vacunación versus los altos casos de contagio. Dani Linares nos va a contar más sobre este tema de la movilidad. Dani. Y lo hemos ido monitoreando, Pati, los últimos días. Entre un 20 y un 25% es la reducción de flujo vehicular en la hora punta de la mañana. Es una reducción bastante menor en lo que se podría esperar de una cuarentena total, donde solamente las personas con permiso para trabajos esenciales deben movilizarse, y por cierto quienes tengan un permiso de desplazamiento de máximo de duración de 2 horas. Sin embargo, el flujo vehicular en la primera hora de la mañana es bastante intenso en varias partes de la región metropolitana. Hemos estado recorriendo la ciudad y vamos a compartir con ustedes imágenes que logramos registrar hace pocos instantes en el Matadero Franklin, un mercado de abastecimiento muy popular, y ustedes ven ahí, la verdad que la imagen habla por sí sola de la cantidad de personas que hay en su interior, con un nulo control de fiscalización, si es que las personas cuentan con un permiso temporal, si se toma la temperatura, si hay disposición de alcohol gel. Nada de eso ocurre al interior del mercado Matadero Franklin, y ustedes ven la cantidad de personas que hay en el interior con una nula con capacidad de control de aforo en cada uno de sus sectores. Son mercados de abastecimiento y que congregan a una gran cantidad de personas día tras día, pero en una situación de cuarentena el panorama debiese ser absolutamente distinto, y no es el caso. Eso se repite no solamente en los sectores de abastecimiento comerciales que tiene nuestra ciudad, sino que en diferentes puntos, arterias de conexión importantes en la hora punta, sobre todo cuando se generan aglomeraciones. Lo mismo ocurre, por cierto, durante estas fechas en los mercados de abastecimiento de pescados y mariscos. Muy temprano estuvimos también en el terminal pesquero, donde las aglomeraciones de personas también han dado cuenta de esta cantidad de gente circulando, que no es lo habitual para una cuarentena estricta, la fase número 1, la más estricta del plan paso a paso, pero pareciera no notarse de esa manera. A mi espalda, el mercado central, ustedes ven también un flujo de personas ingresando. Aquí sí al menos hay control de ingreso, las personas están haciendo su fila fuera del mercado porque entendemos al interior ya hay un aforo limitado para poder hacer las compras lo más programado posible, y ojalá de forma rápida, y así evitar cualquier tipo de complicaciones que tengan que ver con el aumento de contagios que ha ido reportando la autoridad sanitaria durante las últimas jornadas. 7.000 casos, hoy ha bajado un poco, pero sin embargo llama la atención la positividad de los exámenes sobre el 14%. Vamos a revisar declaraciones que hemos recogido esta mañana del terminal pesquero con este movimiento que ha sido reconocido por el propio ministro de Salud. No tiene nada que ver con una ciudad en cuarentena. Para el caso de lo que es el terminal mayorista, ¿cierto? Ahí tienen que tener una documentación especial que lo solicitan las empresas. Pero para lo que es el ingreso por parte de al interior, tienen que portar su permiso de comisaría virtual, que se obtiene por la página web institucional. Ayer dije en la Cámara de Diputados que parece que Santiago no está en cuarentena, y hoy día yo veo lo mismo. Viniendo hacia acá, la circulación de vehículos, la circulación de gente es como si estuviésemos sin cuarentena. Entonces, algo hay que hacer para disminuir la cantidad de gente que está circulando. La cantidad de permisos es gigantesca. Yo creo que tenemos que ponernos más estrictos en eso.
Y aquí está la imagen del inicio del paseo Puente en la comuna de Santiago. Ustedes ven la cantidad de personas esperando su turno para ingresar al mercado central para poder conseguir ciertos pescados y mariscos, su producto tradicional de esta fecha, ¿no?, de la Semana Santa. Pero junto con eso hay otros mercados de abastecimiento muy cerca, el paseo Puente propiamente tal, también lo que ocurre en Tirso de Molina y el mercado ambulante que está presente en este sector y que en este momento no está siendo fiscalizado por la autoridad policial, para evitar también aquello y que siga, por cierto, proliferando la cantidad de personas circulando en la calle. Es lo que se busca con las medidas de cuarentena, reducir la movilidad, y algo que hasta ahora al menos no ha dado resultado, al menos en estos días de cuarentena total en la región metropolitana. Una actividad que decía el ministro que daba cuenta de una gran cantidad de movimiento al interior de la ciudad, una actividad muy temprano que se congregó con la hora punta de la mañana, ¿no?, ahí en el sector de almacenamiento, de distribución, de logística de las vacunas, esto en medio de la llegada de un nuevo cargamento, el 11º ya, del laboratorio Pfizer-BioNTech, que ha traído su cargamento más cuantioso, 368.000 vacunas son las que han llegado durante esta jornada, van a ser almacenadas en aquel sector, en la comuna de Macul, y luego ya en un par de días deben ser distribuidas para la población, entendiendo que deben mantener una cadena de frío bastante rigurosa bajo los 70 grados, y es por eso que están almacenadas en estos supercongeladores para mantener esta cadena de frío. Plan de vacunación que va de la mano, ¿cierto?, avanzando bastante rápido y que ha sido elogiado por las autoridades día a día y también en el extranjero por la cantidad de personas que se vacunan cada jornada en nuestro país. Sin embargo, ha también generado debate respecto al triunfalismo, mensaje contradictorio que pueda generar el plan de vacunación, y medios internacionales han hoy día destacado esta situación, principalmente en Estados Unidos, donde han señalado que se ha dado un mensaje de una falsa seguridad con este plan de vacunación por parte del gobierno chileno, algo que fue destacado por el ministro, señalando que todas esas afirmaciones son falsas. Vamos a revisar sus declaraciones. Esta noticia no es verdad. Nosotros, si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos habrían dicho? Nos hubiesen criticado 100 veces más. Nosotros tenemos derecho a mostrar lo que hacemos. Tenemos derecho a estar orgullosos del trabajo que hacen nuestros funcionarios de salud, estar orgullosos de lo que hace el ISP, de lo que hace empresas como Perilogistic, con toda su estrategia para distribuir las vacunas, almacenarlas y distribuirlas. ¿Por qué no lo vamos a decir? Si eso causó una falsa sensación de seguridad, eso es lo que hay que revisar. La comunicación de riesgo, que ha sido un debate también al interior del propio Ejecutivo, si se perdió esta comunicación de riesgo, sobre todo en los meses de verano, entendiendo que existió la posibilidad de desplazarse a diferentes ciudades, balnearios particularmente, para disfrutar de las vacaciones, con el permiso temporal de vacaciones, y si esa comunicación de riesgo se fue perdiendo, y finalmente lo que ocurre ahora en el mes de marzo y posteriormente en abril, según avisaron los expertos, tiene que ver con aquel relajo y cómo se ha ido comunicando esta percepción, ligado, por cierto, con el plan de vacunación, que es cierto, va avanzando a pie firme, va avanzando bastante rápido para las personas que son parte del público objetivo de esta campaña, pero que no nos va a entregar una inmunidad no antes del 30 de junio, así lo ha destacado la autoridad sanitaria, por eso que mantienen aquella afirmación de que esta vacuna no es una solución para ahora, la única solución que tenemos ahora es el autocuidado y las medidas de restricción, como las cuarentenas, y que en este caso, Pati, pareciera que no están dando resultados, al menos en estas primeras jornadas de cuarentena aquí en la región metropolitana total, de todas sus comunas, las 52 en fase 1, sin embargo la movilidad no se reduce, menos del 20%. Claro, por eso estamos atentos a esas eventuales medidas que se podrían anunciar para hacer más efectivas estas cuarentenas. Dani Linares, muchas gracias por contarnos lo que está pasando ahí en las calles de Santiago. Buenas tardes. Y vamos a cambiar de tema. Un carabinero frustró a balazos un portonazo cuando llegaba a su domicilio. Al menos 5 delincuentes lo intimidaron y no solo eso, encañonaron a su hija. Fabián Collado nos cuenta sobre esta y otras informaciones policiales. Fabián. Muy buenas tardes, Pati. Una historia que afortunadamente no terminó de manera trágica, como es de los casos que se nos vienen a la mente de la niña Tamara en Huechuraba y del pequeño Ethan en la comuna de Maipú. Incluso solo la semana pasada en la comuna de Pudahuel, un funcionario de Carabineros también de civil percutó disparos para frustrar un portonazo, y eso terminó con la muerte de uno de los blancos investigativos, uno de los que estaba plenamente vinculados al asesinato de la pequeña Tamara. Lo que ustedes están viendo en las imágenes
imágenes corresponden a la comuna de El Bosque. Esa es la avenida central, en la villa El Esfuerzo, donde un funcionario policial, el cual estaba yendo hacia su domicilio, estaba en días libres, acompañado de su hija de 11 años. Ingresando a su domicilio, la pequeña se baja del vehículo con el fin de poder abrir el portón de acceso, y es en ese contexto que llega un grupo de más de 7 delincuentes, los cuales intimidan de manera muy violenta tanto al conductor, este suboficial de Carabineros, como a esta niña de 11 años, a la cual la encañonaron en su cabeza. Los vecinos a esa hora de la noche se encontraban en las afueras y solo le pedían a los delincuentes que no le hicieran nada a la pequeña para que esto no se transformara en una tragedia mucho peor de lo que ya estaba sucediendo. Es en ese contexto que la pequeña se va hacia el interior de la casa de una de las personas que vive en las viviendas aledañas a la de ella, y este suboficial de Carabineros sacó un arma de fuego, la cual está inscrita, es su arma personal. Percutó a entre 5 a 10 disparos en contra de esta banda, lo que provocó la huida de estos. El portonazo se frustró. Afortunadamente, ninguna persona terminó herida a raíz de este intercambio de disparos entre los delincuentes y también este funcionario policial que estaba en su rato libre y que estaba siendo intimidada a su hija de solo 11 años. Posteriormente se realizó la respectiva denuncia ante Carabineros y la Policía de Investigaciones es quien comenzó a realizar toda la investigación de rigor. Quiero que primero pasemos a revisar las declaraciones por parte de este funcionario policial y también por parte de uno de los vecinos, quien fue testigo de esta situación. Mientras mi hija me abría el portón, mi hija de 11 años, fue abordado por 2 vehículos con 8 delincuentes. Uno me apuntaba con un arma y otro le apuntó a mi hija y me decía, te voy a matar, te voy a matar. Entonces logré sacar las llaves del vehículo, lanzarla a la casa del vecino y refugiarme y hacer uso de mi arma particular. El vecino reaccionó porque tenían encañonada a su hija chica. Entonces la hija chica arrancó hacia mi casa, entró, mi pareja la pescó, la metió para adentro. Situación grave, situación preocupante que afortunadamente no terminó con consecuencias peores. Claramente el choque vivido por las víctimas, sobre todo esta niñita de solo 11 años que fue apuntada en su cabeza con un arma de fuego, pero los delincuentes huyeron luego de que su padre, su oficial de Carabineros, percutara varios disparos con el fin de poder frustrar este delito. La Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones es la encomendada para realizar todos los peritajes de rigor, analizar cámaras de seguridad en los alrededores con el fin de poder encontrar a la banda. Pero de todas maneras, una de las alertas se generó en la comuna de La Pintana, en observatorio con La Serena. Es en ese lugar donde fue encontrado el vehículo en que se trasladaban los delincuentes. Fue plenamente concordante con la investigación que estaba desarrollando de manera preliminar Carabineros y posteriormente la PDI, ya que tenía varios impactos de bala que habrían sido reconocidos por este suboficial de la institución uniformada, y además de eso se está realizando todo un chequeo en recintos hospitalarios aledaños con el fin de poder ver si es que alguien llegó herido. Al parecer ninguno de los delincuentes habría sido baleado, habría sido alcanzado por estos disparos, pero es algo que no se descarta a esta altura de esta investigación. Revisemos las declaraciones por parte de la Fiscalía y también de la PDI. El funcionario procede a parapetarse detrás de un vehículo que se encontraba estacionado en las afueras del inmueble y procede a efectuar disparos disparos disuasivos contra estos sujetos, los cuales proceden a efectuar diversos disparos contra el funcionario. El funcionario no se encuentra con lesiones, tampoco hay terceras personas lesionadas. En este caso, la víctima utiliza su arma de servicio legalmente inscrita para efectos de defenderse, lo que afortunadamente termina en la huida de estos sujetos sin tener que lamentar a ninguna persona lesionada producto de este hecho. La Fiscalía determinó que las diligencias quedan a cargo de la Brigada de Robos Metropolitana Sur, quienes actualmente están ya trabajando para efectos de lograr la identificación de los sujetos y su posterior persecución y detención. Entonces, grave portonazo que afortunadamente no terminó con consecuencias peores y que se asimila a los diferentes delitos asociados que han ocurrido durante las últimas semanas.
la muerte de Itan en Maipú, la muerte de Tamara en Huechuraba y la muerte de uno de los delincuentes que estaba inculpado del asesinato en contra de Tamara de solo 5 años en la comuna de Huechuraba. Portonazos, encerronas y nivel de violencia que se ha acrecentado en este primer trimestre del 2021. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Colina, donde fue detenido un sujeto de 57 años, el cual está acusado de matar a quien ustedes están viendo en pantalla. Estamos hablando de Ángela Gabriela González Aros, de 24 años. Ayer les estábamos contando respecto a esta historia. Esta joven había salido a pocas cuadras de su casa en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Es así como estaban con un grupo de 30 personas aproximadamente, con una barricada en la intersección de San Martín con calle Los Secos. El sujeto iba conduciendo la camioneta que está al costado izquierdo de la pantalla, se detuvo, podría haber salido por otro lado, se podría haber desviado, pero en definitiva aceleró y terminó atropellando sin prestar ningún tipo de auxilio a Ángela Gabriela González Aros, quien fue trasladada hasta el SAR de la comuna de Colina y posteriormente la clínica Las Condes lamentablemente falleció. Ahí la brigada de homicidios comenzó a realizar todos los peritajes de rigor con el fin de poder analizar cámaras de seguridad, y es así como en horas de la tarde de ayer el contratista Juan Zamorano Álvarez, de 57 años, sin antecedentes, se entregó ante el cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI junto a su abogado, donde él comentó que todo esto fue un accidente, que no habría sido intencional, algo que dista bastante respecto a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. ¿Por qué? Ya que este hecho, este delito fue investigado como homicidio, que hubo dolo, intención de asesinar a la manifestante que se encontraba en dicha barricada. No fue investigado como un atropello, como algo circunstancial, sino que derechamente como un asesinato. Revisemos las declaraciones por parte del mismo detenido, el cual dijo que era un accidente, y también de la PDI. ¿Está arrepentido, señor, de lo que hizo? Accidente. Dice que usted aceleró. El Ministerio Público considera de que hay una acción dolosa respecto del imputado, ya que tal vez teniendo las alternativas para poder tomar otra ruta respecto de estas personas que se estaban manifestando en ese lugar, él lo que hace es arremeter en contra de esta joven. El imputado se presenta en horas de la tarde de ayer acá en esta brigada en compañía de su abogado, y en ese momento se concreta su detención para ser puesto hoy a disposición del Juzgado de Garantía de Colina. Audiencia de formalización de cargos por el delito de homicidio que comenzó hace pocos instantes. De hecho, el persecutor Claudio Aguirre de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ya le formalizó los cargos en el Tribunal de Garantía de Colina por el delito de homicidio simple. De hecho, se están realizando los diversos debates, se está fundamentando la prisión preventiva para poder ver en los próximos minutos si es que se decreta esta medida cautelar, que es la más gravosa bajo nuestro sistema penal, porque acá, según el Ministerio Público, la investigación de la Brigada de Homicidios, hubo intencionalidad. Justamente ayer pudimos conversar con los familiares, con los seres queridos de Ángela, los cuales se encontraban lógicamente muy mal a raíz de esta situación. Nos comentaban que ella comúnmente iba a manifestaciones y sobre todo lo decidió ir para el Día del Joven Combatiente, donde lo que más hacían era una barricada y bloquear el tránsito, pero esto no pasaba a mayores cuando participaba de este tipo de protestas, que lamentablemente terminó con este atropello y que fue calificado por la Fiscalía como un asesinato. Vamos a revisar esas declaraciones. Venía de allá una negra y se paró ahí, que boom, paró ahí y pasó por encima de la barricada que tenían los chiquillos ahí y arrasó a la niña de ahí como 10 metros más allá, y yo la ayudé a subirse al auto, todo eso, pero más allá después llegó la PDI diciendo que se había vacío todo. Más allá no sé lo que pasó. Justicia nomás, pues, nada más. Sí, estaba en una marcha ya con un grupo de amigos, como siempre lo ha hecho, y creo que había un auto blanco y la atropelló. Ella dio 2 vueltas, por lo que tengo entendido, y cayó al suelo.
justo en un campamento, estaba observando todo lo que estaba ocurriendo, y de repente veo esta camioneta, que era una Mercedes-Benz tipo pick-up, parecía a la Nissan NP300, estaba parada, para en ese momento, y en eso empieza a acelerar como a 3 veces hacer sonar el vehículo, y llegó y aceleró, y pasó por encima de la barricada y pescó trató de pescar a las personas que estaban ahí, por suerte no alcanzó, pero sí a la afectada de Ángela. Uno de los detalles muy importantes respecto al sujeto que ustedes ven en pantalla de 57 años, este contratista, es qué pasó, por qué decidió actuar. Es algo que no se ha dado a conocer por parte de la PDI, todavía no queda al descubierto en esta audiencia de formalización de cargos. La motivación va a ser un factor fundamental en esta audiencia con el fin de poder sustentar la prisión preventiva que ya está siendo solicitada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, audiencia que podría concluir durante los próximos minutos. Vamos a revisar otros hechos de la jornada, una investigación por parte de la Brigada de Robo Centro Norte de la Policía de Investigaciones. Presten mucha atención a las cámaras de seguridad porque la PDI comenzó a realizar peritajes en torno a diferentes encerronas que ocurrieron desde agosto del año pasado, fundamentalmente en Chicureo, la comuna de Colina. En nuestros diversos informativos les estuvimos contando de imágenes de cámaras de seguridad, por ejemplo, también de imágenes que fueron grabadas por diferentes personas ahí en la rotonda de Chicureo, donde gente que iba transitando por el lugar era interceptada por delincuentes, como ustedes ven en las imágenes de cámaras de seguridad, y posteriormente le quitaban en sus vehículos, también en los diferentes strip centers que funcionan ahí en los sectores aledaños. Más de 50 casos llegaron a la carpeta de la Brigada de Robos Centro Norte y ahí se hizo un filtro de 20 y todos esos 20 delitos tenían cierta concordancia. En definitiva, son 13 los asaltos que fueron plenamente acreditados en contra de una banda. Se reconoció a 13 delincuentes con reconocimiento fotográfico, cámaras de las autopistas aledañas, georreferenciación de los teléfonos, además del cotejo del tráfico de los vehículos sustraídos. Durante esta mañana se detuvo a 5 delincuentes, todos mayores de edad, allanamientos que se realizaron en Conchalí, Recoleta y Huechuraba. Y acá algo que llama la atención, porque les decíamos un total de 13 sujetos identificados. 5 fueron detenidos hoy. 3 habían sido detenidos durante los meses pasados. Uno a inicios de marzo, por ejemplo, otro hace 12 días y un tercero era el mismo sujeto que fue detenido durante el viernes pasado en este violentísimo asalto en el Alto Las Condes a las joyerías Mozo. Ese mismo sujeto fue reconocido en las imágenes que se divulgaron por diferentes medios por parte de las víctimas como uno de los autores de estos 13 atracos. Por lo mismo, a ese sujeto también se le va a imputar todos estos delitos, además por el cual quedó en prisión preventiva el asalto a la joyería Mozo, que incluyó incluso disparos al interior del recinto comercial del sector oriente de la capital. Faltan 5 delincuentes por detener, todos con antecedentes policiales. Estamos hablando de mayores de edad y que incluso se captan por redes sociales. ¿Y para qué utilizar los vehículos? Para disfrutar de la noche o derechamente cometer tours delictuales. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI. Se logra establecer que estos sujetos, mediante la intimidación con armas de fuego, elementos cortopunzantes como cuchillos y con una violencia desmesurada, procedían a quitarle los vehículos a las víctimas en el sector de Chicureo, comuna de Colina, para posteriormente ocuparla en otros hechos delictuales. En total fueron individualizados 13 sujetos, detenidos 8 y nos faltan 5. Delincuentes entonces capturados que eran avesados. Fíjense que no se descarta de otras personas, de otros delincuentes que hayan participado en este violento asalto a las joyerías Mozo de la comuna de Las Condes, en el Alto Las Condes, valga la redundancia, que sean o que estén vinculados con esta banda del sector norte de la capital y que operaba fundamentalmente en el sector de Chicureo. Nosotros vamos a ver ahora las imágenes en vivo de Pedro Mella acá en Independencia con calle David Arellano. Ustedes van a ver en las imágenes esta grúa que es bastante alta, lógicamente.
fue un accidente laboral que nuevamente cobró la vida de un trabajador. Ahí en la grúa estaba transportando una batea, que es esta especie de bastante tonelaje, la cual se llevan los escombros, y ese por algún desperfecto que se pierde el equilibrio y termina cayendo al suelo. Esto cayó muy cerca de un trabajador, el cual con estas mismas piedras y escombros cayó al suelo. Hubo todo un operativo de emergencia por parte del SAMU, también de carabineros, bomberos, tuvieron que trasladar a este trabajador desde dicho recinto hasta un hospital donde lamentablemente, pese a los esfuerzos de los médicos, perdió la vida. Hay todos unos peritajes que se están desarrollando al interior de esta faena. De hecho, se decretó la suspensión de las actividades porque se tienen que realizar lógicamente peritajes para poder ver por qué ocurrió este desperfecto, por qué esta batea cayó muy cerca del trabajador y en definitiva los escombros lo golpearon de manera tan fuerte que terminaron con su vida. Vamos a revisar las declaraciones por parte del alcalde subrogante de Independencia. En el fondo, como ustedes pueden ver, se cortó una piola de la grúa que llevaba una carga importante de escombros y cayó sobre un trabajador. En este momento Carabinero está tomando las declaraciones y el fiscal tendrá que evaluar cuáles son los pasos a seguir. Con respecto a la municipalidad, nosotros vamos a velar por los permisos y hacer, las denuncias correspondientes a la Seremi, en fin, a la Inspección del Trabajo para ver lo que ocurre. Los permisos al parecer estaban en orden de esta construcción que está bastante avanzada en este sector de la comuna de Independencia. Pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué hubo este desperfecto que terminó siendo fatal? En esta misma comuna han habido en los meses anteriores accidentes donde grúas incluso han terminado volcadas en casas donde gente terminó herida de manera muy grave. ¿Qué es lo que pasa? Ahí la fiscalización que está realizando la Municipalidad de Independencia, también con todos los organismos para poder esclarecer sobre todo la terrible muerte de este trabajador acá en el sector norte de la región metropolitana, Pati. Sí, una muy lamentable información. Fabián Collado, muchas gracias por este despacho. Buenas tardes. Y hay consternación en San Felipe, esto en la región de Valparaíso, por la muerte de una joven de 22 años. El único detenido es su pareja. Gabriel Huber nos cuenta más sobre esta historia. Gabriel, buenas tardes. Hola Patricia, buenas tardes. Su pareja y también el padre de los dos hijos de esta mujer encontrada sin vida al interior de esta vivienda que vemos en la imagen en directo de Fernando Farías. Al interior habría ocurrido este macabro femicidio. Hasta este punto llegó la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios para intentar esclarecer los hechos que todavía permanecen en investigación. Un macabro femicidio, así fue calificado también por la Brigada de Homicidios, debido a que una vez que fue alertada a la policía durante la jornada de ayer, se encontraron con esta macabra escena. Esta mujer, Valeria Ortiz, de 22 años, lamentablemente al interior de esta vivienda, atada en sus manos y en sus pies en una silla y con una bolsa asfixiada en su cabeza. Todo esto habría sido cometido por su pareja, su conviviente, el padre de los dos hijos menores de edad de esta joven madre de 22 años. Y ustedes pueden ver lo que está en el exterior de esta vivienda, donde durante la tarde, la noche y esta mañana se han realizado distintas muestras de afecto, de cariño, de oración, exigiendo justicia para Valeria, quien habría sido asesinada cruelmente justamente por esta persona que horas más tarde del hallazgo de la Policía de Investigaciones durante la tarde de ayer fue detenido, oculto con sus dos hijos en la casa de un familiar. Un amplio operativo desplegado por la Brigada de Homicidios, por la Fiscalía de San Felipe, que se trasladó a este lugar, la calle La Copa de Agua, donde se realizó este operativo y donde han llegado distintos familiares y vecinos para poder instalar estos globos de color blanco, violeta y rosa, exigiendo, como les decía, justicia. De manera paralela se llevó a cabo la formalización de cargos en contra del detenido, de la pareja de Valeria, la víctima en este caso, quien fue detenido, les comentaba, y fue trasladado hasta el juzgado de garantía de San Felipe
para su formalización de cargos por el delito de homicidio, en este caso también la figura de femicidio en contra de su pareja, de esta joven de 22 años. Lo que determinó el tribunal, a pesar de los cargos presentados por el Ministerio Público, ampliar la detención de esta persona. La formalización se va a llevar a cabo durante la jornada de mañana. ¿Por qué? Porque el Servicio Médico Legal no ha entregado todos los antecedentes que determinan y esclarecen de alguna manera los hechos, cómo ocurrieron, y también la presunta participación de esta persona, de la pareja de 42 años que iba a ser formalizado durante esta jornada por el delito de femicidio, pero que fue trasladado justamente a esta instancia judicial para la jornada de mañana, una vez que se entreguen estos informes del Servicio Médico Legal. Consternada la comunidad, tú lo decías al inicio, Patricia, y justamente por la violencia que registra este hecho debido a este hallazgo protagonizado por la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios que concurre a este lugar, y que no descartan que todo esto haya sucedido durante la noche del lunes o bien la madrugada del día martes, y varias horas después, finalmente alertados por vecinos, es cuando se traslada la Policía de Investigaciones y se encuentra con este cadáver de la mujer al interior del domicilio. Los resultados de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal son fundamentales para la investigación que está llevando a cabo la policía y también para la formalización de cargos. Por ahora, los dos menores de edad están con familiares de la víctima y también se busca determinar quién va a tener la tutela momentánea de estos dos menores de edad. Mientras tanto, vamos a escuchar declaraciones de familiares y cercanos de la víctima, Valeria Ortiz, quien fue encontrada muerta al interior de esta su vivienda junto con su pareja. Escuchemos. No estamos en un Chile realmente como tenemos que estar. Sé que estamos con dolor y todo, pero ¿qué pasó por la cabeza de este tipo, digo yo, hacer ese tipo de crimen? ¿Cómo sufrió esta niña? ¿Cuánto dolor realmente? ¿Cuánto dolor? Ella se quería superar de todas maneras, quería ser otra persona, porque las condiciones que él la tenía no era buena tampoco. Pura fantasía, le ofrecía pura fantasía. No tengo antecedentes de que hayan tenido antecedentes de violencia antes, no lo sé. Como le digo, ellos se veían como una pareja normal. Habitualmente ellos venían acá a esta plaza con sus niños, los niñitos a jugar, entonces, siempre juntos, entonces es como que uno no puede creer que llegue a pasar algo así. Cuña, nuevas autoridades. Por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género han presentado una querella criminal en contra de la persona que resulte responsable por este femicidio, el segundo en lo que va del año en la región de Valparaíso, una querella criminal también por parte de los familiares. Recordando lo mencionado anteriormente, que la víctima fue encontrada atada de pies y manos. Además, sus dos hijos menores de edad habrían estado presentes una vez que ocurre todo esto al interior de la vivienda de ambos, de Valeria Ortiz, de 22 años, y de su pareja, en este caso la persona imputada, detenida y que va a ser formalizado, de 42 por el delito de femicidio. Tenemos también declaraciones justamente de las autoridades que dan cuenta de este femicidio, de este macabro episodio ocurrido en la comuna de San Felipe. Escuchemos. Donde se produjo por parte de vecinos y familiares el hallazgo del cadáver de una mujer de 22 años, motivo por el cual se realizó el examen externo policial del mismo, determinando que éste mantenía lesiones atribuibles a la acción de terceras personas. Permitieron determinar la autoría en este femicidio por parte del conviviente de la víctima. Cernamec Valparaíso ya ha tomado contacto con la familia de Valeria y la representará legalmente durante este proceso mediante la interposición de una querella criminal por femicidio consumado. En lo que va del año, en la región de Valparaíso han ocurrido 2 femicidios consumados y 5 femicidios frustrados.
Lo que ocurrió durante esta mañana en el juzgado de garantía de San Felipe, llegaron familiares, amigos de la víctima para exigir justicia. Paralelamente al interior del tribunal es donde se iba a desarrollar la formalización de cargos por el delito de femicidio en contra de esta persona imputada, el presunto autor de este hecho de 42 años, su control de detención. Sin embargo, por falta de peritajes de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal, que por un lado confirman que hay acciones atribuibles a terceras personas, no se ha determinado exactamente la causa de la muerte y la eventual participación de esta persona imputada. Tenemos declaraciones también de la magistrada a cargo que determinó postergar esta audiencia de formalización para la jornada de mañana, una vez que todas las pruebas sean reunidas para poder realizar esta formalización de cargos en contra de su pareja, el padre de los dos hijos, quien fue detenido durante la jornada de ayer. Escuchemos. El Ministerio Público a la réplica señala que es necesaria dicho informe de autopsia, puesto que la víctima presenta diversas agresiones y es necesario establecer cuál de ellas, o tener la certeza de cuál de ellas fue la que le provocó efectivamente la muerte. Estimando este tribunal que es necesaria el informe de autopsia de la víctima para poder establecer la causa de muerte de esta, es que va a dar lugar a la petición del Ministerio Público en cuanto a ampliar la detención del imputado. Se confirman las lesiones atribuibles a terceras personas, sin embargo, restan aún algunos informes del Servicio Médico Legal que dan cuenta de la eventual participación de la pareja de la víctima, que al interior de esta vivienda le habría dado muerte de una manera bastante macabra en presencia de sus dos hijos. Por su parte, existen querellas criminales en contra de esta persona responsable. Todo esto habría ocurrido durante la noche del día lunes y fue hallado durante la jornada de ayer tras la denuncia de algunos vecinos que sintieron algunos gritos y además extrañaban la presencia de esta madre con sus dos hijos. Vamos a estar atentos a lo que ocurra durante la jornada de mañana en el juzgado de garantía de San Felipe, donde esta mañana fue trasladado también la persona imputada a la espera de su formalización hasta la cárcel de Valparaíso, donde también realizaron algunos descargos los familiares, amigos y cercanos de la víctima Valeria Ortiz, de 22 años, cruelmente asesinada. Patricia. Sí, Gabriel, estaba revisando las cifras, ya van 9 femicidios consumados al 31 de marzo, 26 femicidios frustrados y lamentablemente estamos informando nuevamente de la muerte de una mujer. Gracias por contarnos lo que ocurrió con Valeria. Gabriel, buenas tardes. Y el Ministerio de Salud ofreció disculpas a las familias que recibieron un cadáver equivocado en el hospital de Talca. El ministro París reconoció que se han producido dificultades debido a la falta de espacio en algunas morgues de recintos asistenciales del país. Mónica Mejías nos cuenta más. Mónica. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Efectivamente, ayer en un comunicado que se envió durante la tarde desde el Hospital Regional de Talca, también confirma lo que señaló el ministro Enrique París respecto a la cantidad de personas que ayer estaban fallecidas por COVID en la morgue. Ayer habían 4 precisamente, y es eso lo que dice el comunicado del Hospital Regional de Talca, que habría sido uno de los factores que habrían incidido para la entrega del cadáver, o el cuerpo más bien, de Enrique Tapia a otra familia. Esta persona habría ingresado este viernes al Hospital Regional de Talca y falleció la noche de este lunes. Es por eso que la familia de él viajó desde Santiago para hacer los trámites y luego ir a sepultarlo a San Clemente, que es donde él vive con su familia. Cabe señalar también que su señora y una de sus hijas se mantienen en cuarentena por ser COVID positivo. Es decir, la familia básicamente de Santiago viajó acá entonces para realizar los trámites. Sin embargo, ayer cuando iban a retirar el cuerpo se dieron cuenta de que en el lugar de él no estaba precisamente su padre, sino que una persona mucho más joven. Don Enrique tenía 77 años al momento de fallecer y se dan cuenta que el cuerpo de su padre iba viajando a Santiago, donde iba a ser cremado
por equivocación, porque esta situación la iba a vivir otra persona que estaba todavía su cuerpo en la morgue del Hospital Regional de Talca. Durante la jornada estuvimos hablando con la familia, está indignada. Ellas anunciaron acciones legales en contra del hospital y también contra quien resulte responsable. Este no es el primer hecho que ocurre acá en la región del Maule y es por eso que están tan molestos. Ellos dicen tajantemente que situaciones como estas no pueden ocurrir y que son una burla para las familias que están pasando por un dolor tan profundo como lo es por la muerte de un ser querido, primero por COVID, segundo porque no pueden realizarle un velorio normal. Todo es muy rápido, recordemos que hay 90 minutos para poder sepultarlo, entonces la indignación y el dolor se hizo parte de esta familia de Enrique Tapia, de 77 años, que falleció por el virus. Es la noche de este lunes en el Hospital Regional de Talca. Hablamos con ellos, hablamos también con más personas respecto a esta situación. Escuchemos qué nos dicen en esta situación tan dolorosa que se vivió ayer en la región del Maule. Llegamos acá, mi hermano entraron a buscar su cuerpo y el cuerpo de mi papá ya no estaba. Se lo habían entregado a otras personas que lo llevaban rumbo a Santiago para llevarlo a un crematorio. Es que no me cabe en la cabeza cómo entregan un cuerpo sin saber que no son ellos los familiares de esa persona. Entonces yo hablé con él para que se retornara y le dije que seguramente viera y si la persona correspondía al servicio que le habían contratado, o seguramente él se llevaba a don Enrique, que era el señor que teníamos que retirar nosotros. La gente de la morgue lo único que hizo fue cerrarnos la puerta en la cara y no nos dio ninguna explicación. El director nos recibió, pero dijo que iba a hacer la investigación y solamente eso. ¿Van a presentar acciones legales? Acciones legales contra el hospital y todo lo que resulte responsable, porque esto no puede pasar. He conversado con las dos familias, les he pedido excusa por la situación. Me he comprometido con ellos a hacer una investigación de este caso. Quiero agradecerle a ellos que pudimos rectificar la situación en el breve tiempo y que cada familia pudiera recibir a su familiar. Bueno, así como lo decía el director del Hospital Regional de Talca, es una investigación que no se sabe todavía cuánto tiempo puede durar. Sin embargo, la situación de la morgue del Hospital de Talca es algo que también ha generado cierta preocupación. Hablábamos hoy día en la mañana con algunas personas que están encargadas de las funerarias y nos señalaban que hay días que hay más personas fallecidas y otras menos, pero ayer sí señalaban que era un día de alto pic en cuanto a la cantidad de cuerpos que se encontraba en la morgue, 4 de ellos con COVID. De ahí entonces el comunicado del Hospital Regional de Talca que dice que esta pudo haber sido una situación que podría haber incidido en este error o negligencia, derechamente como lo manifestó la familia de Enrique Tapia, quien por error estaba siendo llevado a Santiago, donde iba a ser cremado. ¿Qué pasó con el otro cuerpo? Finalmente, ayer en la tarde fue llevado a Santiago, según nos señalaban desde la funeraria, hoy día podría ser cremado, mientras que el cuerpo de Enrique fue llevado finalmente donde debía, que era hasta San Clemente. Esta mañana habló precisamente el ministro de Salud, Enrique París, y quien ofreció de hacer más sinceras disculpas a las dos familias. Sin embargo, las familias fuera de cámara conversaron con nosotros, dicen que ellos están en shock y de ahí les contamos lo que dijo la familia, pero primero escuchemos qué dice el ministro ante esta situación que no es la primera vez que ocurre en nuestro país. Pedimos disculpas a las familias, sinceras disculpas, lamentamos la situación, espero que no se vuelva a repetir. Hay una situación de aumento de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos, pero no hay hasta el momento un cambio importante en la letalidad. Sin embargo, como tenemos más pacientes hospitalizados, obviamente que se han producido algunas falta de espacio en algunas morgues, eso no lo voy a negar. Este error hay que remediarlo de inmediato. Pedimos disculpas a las familias, ya se hizo la remediación y agradezco que el hospital haya reconocido de inmediato su error y haya pedido también disculpas.
Remediación que hace énfasis el ministro no es suficiente para la familia de Enrique Tapia, quien estaba siendo ayer llevado hasta Santiago por error. Ellos dicen que la acción legal va sí o sí en contra del hospital y en contra de quienes resulten responsables de este error que ellos dicen no puede volver a pasar en nuestro país y sobre todo en este periodo en que despedir a un ser querido que fallece producto del COVID es aún más doloroso. Por eso ellos reafirmaron su postura, agradecen eso sí las palabras del ministro, pero la verdad es que ellos reafirmaron que van a presentar acciones legales. Un caso similar también se vivió en enero de este año, el 1 de enero, donde en Linares específicamente también se entregaron 2 cuerpos. Ahí la situación fue mucho más grave porque incluso hubo que exhumar a uno de ellos para entregarlo correctamente. Estamos averiguando también qué pasa con esa investigación, ese sumario, cosa que también le vamos a estar entregando más detalles en la edición central. Sí, ya es difícil enfrentar la muerte de un ser querido, me imagino mucho más complejo cuando ocurre un error de estas características. Mónica, muchas gracias por esta información desde el Maule. Buenas tardes. Bueno, y largas filas se han registrado este miércoles en diferentes plantas de revisión técnica en el Gran Concepción. El motivo sería el gran número de automovilistas que obviamente estaban con la revisión vencida. Felipe Jara nos cuenta más sobre lo que está ocurriendo allá en el Biobío. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y filas que se mantienen a esta hora de la tarde, acá en el lugar en donde nos encontramos nosotros en este momento, que es la planta de revisión técnica ubicada en el sector de Palomares. Las largas filas se han registrado en todas las otras plantas de revisión técnica que existen en el Gran Concepción, en Concepción también en Talcahuano, con tiempos de espera que por lo mismo son bastante elevados, producto de la cantidad de gente que ha llegado durante esta jornada, último día, dicho sea de paso, para poder obtener la revisión técnica. Acá, en este lugar, en la planta de revisión técnica del sector de Palomares, en algún momento el taco, la fila de autos, llegó a ser de aproximadamente 2 kilómetros. Quienes conocen el lugar, para que se hagan una idea desde este punto, la fila de autos llegaba aproximadamente hasta el sector en donde se encuentra la rotonda General Bonilla. Son de aquí aproximadamente 2,5 kilómetros hasta ese punto. Se los decía, es por la cantidad de gente la cantidad de automovilistas que han llegado durante esta jornada. Nosotros, por ejemplo, pudimos hablar con un transportista que decía salió de su casa a las 4 de la mañana en Curanilahue. La planta que le quedaba más cerca estaba en la comuna de Lota, pero producto de la cantidad de gente que llegó, tomó la decisión de venir hasta acá a Concepción. Llegó a eso de las 7 de la mañana, recién a las 10. Recién estaba entrando justamente a la planta para poder obtener la revisión técnica, trámite que es fundamental para poder sacar el permiso de circulación durante el día de hoy. ¿Qué es lo que ha advertido la autoridad? De parte de la Seremi de Transportes, ellos aclaran que de hecho durante el mes de febrero se tomó la decisión de prorrogar las revisiones técnicas de los vehículos cuya patente finaliza en 0 y que vencían en el mes de febrero, y extender su vigencia hasta el mes de abril, precisamente previendo esta situación y para evitar que ocurriera justamente lo que está ocurriendo el día de hoy acá en Concepción. Esto quería decir que las patentes 0 no eran que terminaban en 0 no era necesario que hicieran el trámite hoy día, podían esperar debido a que la vigencia se extendió hasta el mes de abril. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Que con esto ha quedado claro que muchas de las personas que están viniendo el día de hoy son personas que anduvieron circulando, de hecho, los últimos meses o las últimas semanas con sus revisiones técnicas vencidas y que lo están haciendo el día de hoy entonces para poder obtener el permiso de circulación. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar algunas impresiones de quienes estuvieron acá esperando en la planta de revisión técnica del sector Palomares, también palabras de la autoridad. Sí, ha sido harta la espera, harta. Pero anda rapidito, sí, anda rapidito. Pero harto vehículo nomás. Yo llegué como a las 7. Bueno, yo llegué a las 20 para las 8. Y no ha andado tan lento. Pensé que iba a ser más lento, pero no, ha andado bien. El tema es que, bueno, todos esperamos a última hora, último día. Harta espera. Vine ayer igual y me cortaron a las 6, cerraron el portón y quedé 2 autos antes que yo y me tuve que ir para la casa y venir de nuevo hoy día. Cada vehículo tiene un dígito para ir a su planta de revisión técnica. En marzo no tenemos, por lo tanto no debiéramos tener vehículos esperando. Pero además de eso,
todos los dígitos que vencían en el mes de febrero, que es el 0, se prorrogó para el mes de abril. Por lo tanto, esas personas no necesitan tener la revisión técnica sacada, la pueden sacar hasta abril para sacar su permiso de circulación. Claro, una situación que ha quedado en evidencia acá en el Gran Concepción, con estas largas filas que, se lo decía yo, se registraron en las 3 principales plantas de revisión técnica que existen acá. Estamos hablando de esta, la planta ubicada en el sector de Palomares, en el ingreso a Concepción, también la que se ubica en el sector de la autopista, en donde incluso tuvo que llegar también Carabineros durante esta mañana para poder controlar el tránsito, una vía de alto flujo. Y también en el sector de Jaime Repullo, esto en la comuna de Talcahuano. Se los decía yo al inicio de este despacho, a esta hora todavía hay una larga fila de vehículos precisamente para ingresar a la planta de revisión técnica, donde también hay que decir que el tiempo de espera es de aproximadamente unos 20 minutos por vehículo. Es parte de los factores, justamente también ha incidido en la cantidad de personas que llegaron durante el día de hoy, entonces, para cumplir con este trámite, el de la revisión técnica, que claro, eso es fundamental para poder también cumplir con el permiso de circulación, que también se está sacando de manera presencial acá en la zona. Eso sí, ya como es costumbre, muchos lo obtienen a través de los sitios web de las municipalidades. Eso sí, también ha habido espera en estos puntos, eso sí, mucho menores si los comparamos con las largas filas de vehículos que se han registrado acá en las plantas de revisión técnica en el Gran Concepción durante la jornada de hoy. Muy bien, Felipe Jara, gracias por contarnos lo que está pasando ahí con estas plantas de revisión técnica. Que estés muy bien, buenas tardes. Y 7 parejas fueron sorprendidas en un motel que funcionaba en plena cuarentena en la comuna de Quilpué. La encargada del recinto quedó detenida y fue formalizada por poner en riesgo la salud pública. Mónica Holguín nos cuenta más sobre esto. Mónica. Hola, Pati, así es, 7 parejas, 14 personas, 7 hombres, 7 mujeres que fueron detenidos en el motel Los Jardines en el sector de Paso Hondo, todo esto en la comuna de Quilpué, en un procedimiento que se llevó a cabo la tarde de ayer en esta comuna que, como tú bien lo mencionabas, está en fase 1. Quilpué se encuentra en cuarentena y más allá de las bromas que esto pueda generar, la verdad es que los moteles no pueden funcionar sino hasta la fase 3. Por eso, frente a una denuncia anónima, es que finalmente personal de Carabineros, también de la Seremi de Salud, se desplazan hasta este lugar, encontrando el lugar en funcionamiento totalmente normal, operativo, como cualquier día previo a esta situación sanitaria que estamos viviendo acá. Habían 7 parejas que estaban al interior de las habitaciones, por lo que desde luego se conversó con la regenta, la administradora del lugar, para pedirle que las personas salieran hacia el patio para poder realizar la detención. Fueron detenidas estas 14 personas, las 7 parejas, además de la administradora, que fue la única que pasó a control de detención durante esta mañana y quedó imputada justamente por poner en riesgo la salud de las personas, por vulnerar el artículo 318 del Código Sanitario. El resto de las personas, estas 14 personas, quedaron solamente apercibidas bajo el artículo 26. Esto quiere decir que van a ser citadas a declarar, pero además se les cursó un sumario sanitario individual a cada uno de ellos. Lo que ha generado también ha llamado bastante la atención es un video que está circulando en redes sociales, básicamente por la narración que hace la persona que registra este momento. Yo los invito a escuchar este video para que se hagan una idea de lo que les estoy comentando. Así como sacan a los fieles de la iglesia, sacan a los infieles del motel Jardines de Paso Hondo. Toda la clientela está siendo desalojada. Claro, un video bastante breve, pero que no tardó desde luego en viralizarse y
Vecinos de ahí del sector, que es un sector que está bastante escondido de lo que es el troncal urbano que une Quilpué con Viña del Mar, por ejemplo, nos comentaban que era un local bastante concurrido, que nunca detuvo sus funciones, ni en cuarentena, tampoco en fase 2, funcionó de manera normal. Y fue justamente una denuncia anónima la que finalmente hizo que el personal de la Seremía de Salud pudiera fiscalizar y lograra la detención de estas 15 personas por estar vulnerando el Código Sanitario, el artículo 318. Nosotros pudimos hablar con algunos vecinos del sector y también con quien grabó este video que ya se ha viralizado rápidamente en redes sociales. Escuchemos. Yo me percaté del operativo que estaba haciendo Carabineros por el patio de mi casa y ahí hice un video para mandárselo a mis amigos y familiares para crear un poquito más conciencia de lo que está pasando a nivel país. Lo traté de tomar con un poco de humor, como te digo, si era para la familia y amigos, y eso, por eso fue el relato. Ayer nosotros mirando de arriba vimos el desalojo, cuando llegaron los carabineros, llegó la Seremi y sacaron como a 7 parejas. Después cuando lo soltaron, vinieron a buscar los autos que dejaron ahí. Oye, ¿funcionan de manera normal ese motel? Sí, recién ayer apagaron las luces, pero han estado funcionando todos los días. Bien me ocurrió, porque a veces yo tengo vehículos acá en la vereda, a veces tengo vehículos que están esperando clientes. Bueno, además de la detención de las personas que estaban en las habitaciones y de la administradora, la regenta de este lugar, además se cursó un sumario sanitario individual a cada uno de ellos, pero también se dejó este local, este recinto con prohibición de funcionamiento, porque solo en fase 3 pueden funcionar estos recintos, los moteles, y esta mañana, como les comentábamos, se llevó a cabo el control de detención de la persona encargada. Nosotros pudimos conversar también con algunas autoridades que nos dieron nociones de qué resultó finalmente después de este procedimiento. Escuchemos. Significa que no existía un contrato de arriendo que acredite el uso del lugar como una residencia para los trabajadores, sino que actualmente estaba funcionando como un motel en una comuna en cuarentena. A raíz de lo anterior, se prohíbe el funcionamiento del local y se cursan 14 sumarios sanitarios a las personas que estaban en su interior, como también un sumario sanitario al dueño del recinto. El día de ayer ya se cursaron los sumarios sanitarios individuales y la prohibición de funcionamiento del motel, en este caso Los Jardines. Claro, un llamado de atención entonces por parte de las autoridades a tomar conciencia de la situación sanitaria que se está viviendo en la región de Valparaíso. Y claro, aunque muchos lo han tirado un poco para la broma en redes sociales sobre si es o no una necesidad básica, por ejemplo, mantener abierto un motel o un lugar de estas características, lo cierto es que ellos no pueden funcionar. Acá llegaba la clientela porque ya sabía que ellos estaban abiertos, sin embargo, desde luego ellos no pueden abrir hasta la fase 3, así que tendrán que esperar para poder también ver en qué queda el sumario sanitario que les cursaron como recinto y desde luego también poder levantar la prohibición de funcionamiento cuando puedan comenzar a operar recién ya en la fase 3, que vamos a ver cuando salimos nosotros acá de cuarentena en la región de Valparaíso y también desde luego en la comuna de Quilpué, Pati, donde ocurrió este hecho. Veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias, Mónica, por esa información. Buenas tardes. Y avanza en el Congreso este proyecto que modifica el calendario electoral, dejando las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Está la discusión allá en el Congreso y Kevin Feligueras nos va a contar cómo se va desarrollando esa discusión. Kevin, ¿se postergan o no estas elecciones? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Claro, lo más probable es que sean postergadas, pero a esta hora hay reuniones a puertas cerradas entre el gobierno, el oficialismo y también la oposición, precisamente para llegar a un acuerdo político. ¿Por qué es necesario esto? Porque se requiere de 2/3 para la mayoría de las votaciones en torno a esta reforma constitucional que ya durante la madrugada fue despachada de las comisiones de gobierno y constitución de la Cámara, donde se estableció, por ejemplo, que las nuevas elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes fueran no el 10 y 11 de abril, sino el 15 y 16 de mayo, que la segunda vuelta de gobernadores regionales fuera el 13 de junio y que las primarias presidenciales fueran el 16 de julio. Particularmente todas fechas que, por cierto, todavía no son refrendadas por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y donde se está dando esta discusión. Un proyecto de ley que contempla además otras consideraciones
consecuencias, efectos secundarios por lo que se están conversando a esta hora, pero primero revisemos algunas palabras de parlamentarios en torno a esta idea de postergar las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. En mi caso personal, yo estoy de acuerdo que se mantenga la subrogación. Entiendo que los alcaldes en su vocación de servicio quieren estar hoy día con sus vecinos y que efectivamente los acompañen de la mejor forma posible en la pandemia. Ahora bien, tenemos que garantizar, y en mi opinión, tenemos que garantizar no solamente el fair play, sino la cancha pareja en estas elecciones. Creo que aún quedan algunos nudos que es importante despejar. Nosotros estamos disponibles, como le digo, a avanzar en esas materias que tienen que ver con mantener cierto trato igualitario de aquí a mayo y no que se produzca un desequilibrio entre los que tienen más plata, van a disponer de más tiempo y más recursos para poder desplegar su campaña en desmedro de los que tienen menos plata. Lo decía el diputado Naranjo y voy a intentar explicárselos en español castizo, en lo más sencillo posible. Acá la duda que existe, el nudo que existe por el que se está conversando hasta ahora, está de hecho el ministro del Interior, está el titular de la SECPRES y todas las bancadas conversando, es que hay algunos parlamentarios del oficialismo que esperan que, postergándose las elecciones, de todas maneras continúe la campaña, la propaganda y que se pueda seguir haciendo campaña y por lo tanto seguir recibiendo aportes. Hay otro sector y que incluso el gobierno en su proyecto de ley tenía redactado de esa manera que la campaña se suspendiera desde publicada esta ley y se retomara el día 29 de abril, lo que hace suspender también los aportes a las campañas. La mayor parte de la oposición y también parte del Ejecutivo está por esa idea, pero hay un sector de la derecha que pretende que se mantengan las campañas hasta el día 15 y 16 de mayo, que sería la nueva fecha de las elecciones. Esto obviamente ha traído consecuencias porque algunos dicen que los que tienen más recursos pueden hacer más campaña durante todo un mes, los que tienen menos recursos no van a poder hacer un mes más de campaña. Ese es uno de los nudos que se tiene que solucionar en los próximos minutos. Otra de las situaciones que también contempla esta iniciativa es que anoche se aprobó una indicación que establece transporte gratuito universal para todo el país para los 2 días de elecciones, el 15 y 16 de mayo. Esto obviamente trajo consecuencias porque es incluso más caro que todo el proceso eleccionario. Varios parlamentarios hablaron de esto, los escuchamos. No es sostenible, como lo ha dicho el ministro, que se va a mantener el mismo sistema de transporte público de una elección normal. Esta no es una elección normal. Requiere de aforos en el transporte público, por lo tanto, evidentemente, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por aumentar el número de buses y de movilización y llegar a muchos más lugares que en una elección común y corriente. Este tipo de indicaciones debe ser patrocinada e impulsada por el Ejecutivo, quien es quien administra los recursos fiscales. Y en ese sentido, obviamente, que nos parece, si bien muy loable, muy noble la intención y la compartimos en el fondo, creemos que una indicación de este tipo es absolutamente inviable si no hay un informe financiero detrás que respalde que esta medida efectivamente se va a llevar a cabo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esta idea que exista un transporte gratuito universal para todo el país en los 2 días de elecciones? Lo más probable es que se caiga, que no prospere en el proyecto de ley, porque además el gobierno anunció en medio de este debate que habrá metro de Santiago, metro de Concepción y metro de Valparaíso gratuito para los días de las elecciones. Eso ya está informado y se realizaría a través de un decreto que obviamente vamos a conocer en los próximos días, pero esto ya ha sido anunciado por el Ejecutivo en la sala de sesiones, donde habló también el titular de la SECPRES, Juan José Ossa, cuestionando otro de los aspectos que trae como efecto secundario la postergación de las elecciones, y es que en este proyecto de ley se dejó una indicación encabezada por el diputado Matías Walker de la ADC, donde se establece que todos los comercios no esenciales e incluso centros comerciales no pueden abrir hasta el día de la elección, estableciendo ahí un parámetro, por ejemplo, para el plan paso a paso. Esto fue cuestionado por el Ejecutivo, así como también se refirió a las críticas por el permiso de vacaciones. El propio titular de la SECPRES, Juan José Ossa, quien después explicó estos dichos que vamos a escuchar a continuación. Que por qué aquí se habla del permiso de vacaciones, el retorno al colegio, pero nada se dice respecto a que hay rebrotes en todo el mundo, completamente inesperados.
Es más, me pregunto yo cuántos parlamentarios de esta sala que critican el permiso de vacaciones hicieron uso del permiso de vacaciones. Partamos entonces por mirar cómo nos comportamos cada uno de nosotros. Yo no digo que no tuviera que usarse. Lo que digo es que tengamos un debate con altura de miras, en orden a que, si nos parecía que era una tan mala idea, porque muchos han dicho como que siempre lo supieron, bueno, entonces cada uno toma sus decisiones, pero para nada he criticado que nadie se tome sus vacaciones. De hecho, creo que se la merecían por el muy intenso año legislativo que tuvieron el año pasado. Bueno, hasta ahí vamos con la discusión. El debate en la sala de la Cámara ya finalizó hace bastante rato. Se suspendió la sala precisamente para hacer reunión de comités y también para analizar qué es lo que está pasando en torno a si es que se siguen o no realizando campañas políticas de cara a las elecciones del 15 y 16 de mayo, nueva fecha de las elecciones. Un dato no menor es que los alcaldes que hoy están suspendidos mantendrían esa suspensión del cargo hasta que se realicen las elecciones, hasta un día después de realizadas las elecciones, es decir, hasta el 17 de mayo, a diferencia de lo que planteaba el proyecto del Ejecutivo de manera original, que era que ellos volvieran a sus funciones y salieran para pocos días antes de la elección para hacer precisamente campaña. Todo esto, Pati, ha incidido además en otra discusión que se preveía podría darse a las 3 de la tarde, que era la de la Comisión de Constitución en torno al tercer retiro de fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque a esta hora siguen sonando los timbres de llamado a la sala de la Cámara. La sala todavía no concluye, por lo tanto lo más probable es que la Comisión de Constitución sesione más tarde, porque hoy sí o sí debe votarse en general la idea de legislar este eventual tercer retiro de fondos de pensiones. Sería el primer paso legislativo que daría estos proyectos de ley que han sido refundidos y que hoy sí o sí se pondrá en tabla en esta comisión, que no va a partir a las 3, pero se va a dar durante horas de esta tarde. Ya, entonces, mucha actividad ahí en el Congreso. Regresamos contigo si es que surgen nuevas informaciones. Gracias, Kevin. Que estés muy bien. Chao, que estés bien. 2 de la tarde con 32 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en 24 tarde. Frontera Global. Ya es momento de profundizar en una noticia internacional. Nos acompaña Andrea Aguilar en Frontera Global. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Bueno, estamos ya a puertas de la Semana Santa, o mejor, en la Semana Santa ya. Así que quisimos ver cómo se está celebrando, cuáles son mejor las restricciones que están operando en distintas partes del mundo, particularmente en el mundo católico, en donde se celebra esta conmemoración. Pasemos a revisar de inmediato nuestro planar para ver qué está sucediendo, Pati, en Europa. Recordemos que, por ejemplo, en Alemania, la semana pasada, Angela Merkel trató de imponer una serie de medidas muy duras, restricción a la movilidad, a las compras, las misas casi que por internet. La gente salió a protestar y al día siguiente ya tuvo que salir a decir que era un error y que tenía que corregirlo. Pero entonces, en esos momentos, ¿qué pasa en Alemania? Hay bares y hay restaurantes que continúan cerrados, siguen funcionando varias restricciones, las reuniones están restringidas, no se puede estar más de 5 personas que no vivan bajo el mismo techo, al menos que sean bien reducidas esas reuniones familiares. Si hablamos, por ejemplo, de otros países como Italia, Italia está mucho más restrictivo desde hace unos 15 días. Hay un confinamiento prácticamente total. Hay 10 zonas rojas, que es prácticamente casi toda Italia, y aparte de eso hay una restricción bien importante de viajes. No se puede salir a la calle, esto en plena Semana Santa. Ya. Importante también, si revisamos, por ejemplo, en Francia, Francia está teniendo también un problema con el tema de los contagios en las últimas semanas. De hecho, se espera que en las próximas horas hable Emmanuel Macron para dar algunas restricciones más duras. En estos momentos, Francia está un poco similar a Chile, si lo podemos comparar. Tiene un toque de queda operando hace ya varios meses. No hay viajes interregionales, al menos por lo que pasa en Semana Santa. Y concentrémonos también, Pati, en lo que ha pasado en España, porque este país tiene un fenómeno bien curioso para Semana Santa. Ellos están permitiendo el ingreso de turistas, particularmente de turistas alemanes, que son gran parte de los que entran con dinero para poder, por ejemplo, entrar a Islas Baleares o a otras zonas de España, que son bien apetecidos los turistas alemanes. Obviamente no tienen todo el tráfico aéreo con todos los países, particularmente con aquellos provenientes de Sudamérica. Hay algunas restricciones por el tema de las nuevas cepas. También con Reino Unido hay restricciones, pero el fenómeno curioso que tiene España es que
mientras está abierta a los vuelos internacionales, en las comunidades, por ejemplo, los viajes interregionales están cerrados. Eso ha causado muchísima molestia en la gente que dice, bueno, un poco la lógica que también se aplica acá, ¿no? No puedo ir a visitar a mi familia a tal parte, pero sí pueden venir personas de otros países. Sí, qué complejo, porque por un lado debe estar toda la presión del sector turismo para aprovechar esta fecha de fin de semana largo que viene a ser la Semana Santa, pero por otro lado están enfrentando también altos niveles de casos de contagio y se tratan de aplicar estas restricciones, pero congeniar las dos cosas debe ser un desafío bien complicado. relevante. De hecho, hablamos con el director de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, con José Antonio López, que nos explicó más o menos cómo está funcionando esa Semana Santa en España. Repasemos parte de esas declaraciones. La movilidad por carretera está restringida entre las comunidades autónomas, pero no así el tráfico aéreo, aunque es cierto que hay que justificar por qué se viaja. Sin embargo, hay corredores turísticos en Baleares, en otras comunidades donde no pueden venir turistas, incluso desde países con mayores índices epidemiológicos que en España. Esto no se entiende bien, aunque desde el gobierno lo justifican diciendo que se les pide un control por PCR y que van a tener que asumir las medidas restrictivas de la comunidad donde ese turismo venga, ¿no? Bueno, y repasemos ahora, Pati, qué está sucediendo en países más cercanos. Analizamos en esos momentos lo que sucede en Argentina, porque recordemos que justo la semana pasada, el sábado, ordenaron la restricción de los vuelos con Chile, con Brasil, con México. Tienen en esos momentos toda la frontera cerrada a los turistas, pero los viajes internos son permitidos. ¿Qué es lo que quiso hacer el gobierno de Alberto Fernández? De cierta manera, impulsar el turismo interno. También desde el Ministerio de Salud en Argentina se decía que lo que trataban de hacer también era promover la salud mental. Recordemos que Argentina tuvo quizás la cuarentena más larga del mundo, casi 9 meses en una cuarentena estricta, y es por eso que el gobierno de Fernández quiso dar rienda suelta, sobre todo diciendo que tomaran todas las precauciones, distanciamiento social, uso de mascarilla, todos los protocolos sanitarios, pero que el turismo iba a seguir abierto en Argentina. Hablamos justamente con el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, quien nos comentó también cómo analizaron ellos lo que sucedió en esta suspensión de vuelos con Chile y también qué fue lo que jalonó esa decisión de cierta manera restringir los vuelos con el país. La única posibilidad que pensamos en algún momento y casi confirmamos fue abrir las fronteras con Chile, precisamente, pero cuando pensábamos y cerrábamos esa decisión, Chile volvió a fase 2 en sus principales ciudades y eso directamente nos sacó de la conversación. Así que por ahora estamos sin turismo del exterior, con muchísimo movimiento en el turismo interno. Te diría que en todo el país ya hay una cantidad importante de destinos que están al 100% de ocupación. Así que vamos a transitar esta Semana Santa con buen movimiento turístico. Bueno, el mismo presidente de la Cámara de Turismo Argentina nos comentaba que ellos estaban casi que a contracorriente de lo que sucedía en el mundo. Cuando el mundo estaba abierto, ellos cerraron durante muchísimo tiempo y cuando el mundo cerró, ellos están ahora abriendo, pero para sus propios turistas. Complicado, porque el riesgo que implica abrir ahora en Semana Santa puede significar después restricciones mayores si es que se llega a producir un brote importante de contagios. Bueno, eso es lo que dicen muchos sectores de la oposición, atentos entonces a cómo va a funcionar este experimento en Argentina de cara a la Semana Santa. Nos vamos a terminar Frontera Global aquí, Pati, pero seguimos con otros temas que son de la agenda internacional. Revisemos lo que está sucediendo a esta hora en Brasil, porque continúa la crisis política, es cada vez más tensa la situación de cara a lo que está sucediendo en el gigante del continente por la gestión de la pandemia. Recordemos que en las últimas horas se reportaron más de 3.700 muertos, la cifra más alta que se ha tenido desde el inicio de la emergencia. La conferencia de prensa que dio Bolsonaro se dio en medio de esa crisis de mandatario brasileño, después de que los jefes del ejército, la marina y la fuerza aérea renunciaran. Además, el país registró en las últimas horas entregadas por las autoridades cifras del mayor número diario de muertes. La nueva cifra es 3.780 brasileños que han fallecido. Sumando a esto 314.000 muertos desde que inició la pandemia, Bolsonaro anunció un auxilio de emergencia para quienes se han visto más golpeados por la pandemia, como es el caso de mujeres jefa de familia, también quienes vivan solos. Según el mandatario, más de 40 millones de familias van a tener acceso a este beneficio. Repasemos parte de las declaraciones que entregó el mandatario en ese momento de crisis. Mas a fome mata muito mais
do que o próprio vírus. Temos que enfrentar a realidade. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. Só temos um caminho: deixar o povo trabalhar. Bueno, momentos duros son los que está enfrentando Brasil en estos momentos. De hecho, a las 4 de la tarde se espera que se den manifestaciones a favor y en contra del aniversario del golpe de Estado de 1964, que recordemos marcó el inicio de la dictadura de más de 20 años en Brasil. Esto en el marco de ese contexto de tensión que se vive en el gigante del continente por esta crisis política desatada por la renuncia de varios ministros durante esa semana y también de la cúpula militar. Y de malas gestiones de la pandemia, Pati, hablamos ahora de mejores gestiones y de muy buenas gestiones, como es el caso de Nueva Zelanda, porque ese país oceánico volvió a sorprender. Ahora aumentó el salario mínimo y aparte de esto, subió los impuestos para los más ricos. Esto yendo casi que en contra de la corriente de muchos de los países, dice Jacinda Ardern, la primera ministra, que son medidas necesarias para seguir enfrentando la pandemia. Van a beneficiar a cerca de 175.000 personas, que van a ver un aumento significativo en sus ingresos después de esa estrategia de Ardern, cuya gestión de la pandemia ha recibido muchos elogios a nivel mundial. La hora de trabajo va a pasar de 18.9 a 20 dólares neozelandeses, son más o menos 10.000 pesos, mientras que los impuestos van a subir para quienes ganen más de 90 millones de pesos. Esos son bien pocos, es apenas un 2% de los contribuyentes neozelandeses. Con la población de casi 5 millones de personas, Nueva Zelanda ha reportado apenas 2.141 casos de COVID desde el inicio de la pandemia y apenas 26 fallecidos. Esto debido a las medidas efectivas, rápidas y sobre todo basadas en la ciencia que fueron tomadas por Jacinda Ardern desde que inició esta pandemia. Y revisemos ahora qué ha sucedido en Honduras. Un escándalo ha salpicado el gobierno de Juan Orlando Hernández porque el hermano del presidente de Honduras fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esto por narcotráfico. Juan Antonio Hernández, hermano del actual mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, recibió una sentencia de cadena perpetua de un tribunal federal de Nueva York. Esto por estar involucrado durante 12 años en actos de narcotráfico en su país y Estados Unidos y haber participado en la importación de 185.000 kilos de cocaína durante este periodo. Además, este mismo tribunal argumentó que el presidente de Honduras está vinculado a los crímenes que fueron patrocinados por el Estado hondureño, acusado además de recibir sobornos provenientes de narcos como Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa. Por su parte, Hernández ha usado su cuenta de Twitter para expresarse, ha dicho que es un duro golpe para su familia, pero ha negado también las acusaciones que se le imputan y se le acusa obviamente de estar también haciendo parte de este esquema de narcotráfico en este país centroamericano. Y volvemos a hablar de la pandemia, Pati, porque se han dado resultados positivos de la aplicación de Pfizer en niños. Asegura esta compañía estadounidense que han mostrado eficacia del 100% en menores de 12 a 15 años. Claro, que es el nuevo desafío que hay, poder avanzar en vacunas para los menores de edad, porque leía por ahí que se ve difícil que se pueda combatir la pandemia si es que no se vacuna a ese sector de la población. Claro, porque ellos no muestran grandes síntomas, pero siguen siendo un vector de contagio. En un ensayo de fase 3 con 2.260 participantes en este rango etario, el inoculante provocó fuertes respuestas de anticuerpos un mes después de la segunda dosis, superando las demostradas en personas de 16 a 25 años. Ahora la farmacéutica planea enviar los datos a la Administración de Medicamentos en Estados Unidos lo antes posible para que se efectúe la autorización del uso de emergencia de esta vacuna. Actualmente el antídoto está autorizado en el país solo para mayores de 16 años. Los participantes de este ensayo entonces van a unirse a lo que podría suceder entonces en Estados Unidos en las próximas semanas. Y vamos a seguir, Pati, hablando de vacunas, porque Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19 para proteger a los animales. Claro, porque también se han producido contagios, han llegado algunas noticias. Aparte de eso, son vectores y recordemos también que la OMS aseguró que el origen del coronavirus se había traspasado del murciélago a través de un tercer animal, así que es bien importante esta noticia porque después de un proceso de ensayos clínicos desde el pasado octubre con perros, gatos, bisones y otras especies, Rusia creó la Carnivac, que contiene una inmunidad que dura 6 meses después de la inoculación. Es el primer y hasta ahora el único compuesto en el mundo para prevenir el coronavirus en animales. Según los científicos, la vacuna es segura, su producción masiva va a comenzar el próximo mes. Una buena noticia para los animales, ya que a lo largo de la pandemia se han registrado contagios en varias especies. Recordemos que en noviembre del año pasado Dinamarca, de hecho, tuvo que sacrificar millones de bisones para frenar un brote de COVID-19.
Y revisemos hasta ahora qué está sucediendo en Estados Unidos, una nueva polémica racista, porque la policía de Nueva York está buscando ahora a un hombre que golpeó y pateó a una mujer de 65 años asiática. Es un caso que ha conmocionado a Estados Unidos, por supuesto. Este hombre tenía antecedentes, había asesinado a la mamá. De hecho, este hecho se convirtió en el último incidente violento después del aumento de los delitos de odio en Estados Unidos contra la comunidad asiática. El Departamento de Crímenes de Odio de la policía de Nueva York dijo que la mujer fue abordada en una calle durante este lunes cuando el hombre no identificado la golpeó, la pateó. Las imágenes han causado mucha indignación, sobre todo por la acción del guardia del edificio, quien prácticamente cierra la puerta, no le presta ninguna ayuda, ni nadie de las personas que pasan por el sector tampoco ayudan a esta mujer. Los delitos de odio contra los estadounidenses de origen asiático han aumentado un 149% en el 2020 en 16 ciudades importantes en comparación con el 2019. Recordemos también las masacres que se han registrado en las últimas semanas en Estados Unidos, particularmente la que sucedió en Atlanta estaba relacionada también con personas estadounidenses, pero de origen asiático. Y qué tremendo, como nadie interviene mientras está golpeando a esta mujer. Claro, indolencia absoluta frente a este hecho, que ha sido muy criticado también en redes sociales. Y nos quedamos con estas imágenes también provenientes de Asia, pero ahora las famosas flores del cerezo de Kioto alcanzaron este año la plena floración. Es uno de los espectáculos quizás más bonitos y más esperados de la primavera en Asia. Registros que se remontan a 12 siglos atrás, las flores llegaron a este punto el pasado viernes, la fecha más temprana desde el año 812, según los datos recopilados por la División de Tecnología y de Ciencias Ambientales de la Universidad de Osaka. Los expertos dijeron que el aumento de las temperaturas, también producto del cambio climático, ha afectado a las flores de cerezo para que florezcan más rápido en todo el país. Además, esto podría afectar, ya que las temperaturas invernales han aumentado y podrían también obstaculizar la hibernación, Pati. Sí, una imagen súper bonita, pero bueno, que ahí está las consecuencias del cambio climático. Gracias, Andrea, por acompañarnos acá esta tarde. Que estén bien, buenas tardes. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con más aquí en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Momento de escuchar a Andrés Vial, que nos trae todas las noticias de economía. Andrés. Momento de escuchar. Escuchar y ver. Claro. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de hartas cifras que se entregaron hoy día. Por ejemplo, desempleo, que lo entregó el Instituto Nacional de Estadísticas. Son cifras que cambian un poco el panorama respecto a lo que venía cayendo el desempleo 5 meses consecutivos. Lamentablemente sube un poco, pero se crean puestos de trabajo y creo que es el 7º mes consecutivo que se crean puestos de trabajo en nuestra economía. Vamos con la primera gráfica, números que entregó hoy día el INE. Esto es lo negativo, de alguna forma, Pati, sube de 10,2 a 10,3% el desempleo en el trimestre noviembre-enero y respecto al trimestre diciembre-febrero, de acuerdo a la medición del INE. 10 meses consecutivos con el desempleo en 2 dígitos. Eso no es positivo. Más personas salieron a buscar empleo. Aquí estamos contabilizando entre diciembre y febrero. Todavía no comenzaban las grandes cuarentenas a nivel país. Más personas salieron a buscar empleo. Obviamente ha sido difícil encontrar trabajo. Sube el desempleo. 9,8% hombres, 11% mujeres. Siempre castiga el desempleo. Tradicionalmente, lamentablemente, el sesgo de género no distingue también la desocupación. Vamos con la siguiente gráfica. Seguimos desmenuzando los números que entregó hoy día el INE. Este número ya vemos el vaso medio lleno acá. La tasa de ocupación, o sea, el porcentaje de chilenos que hoy día trabajan, de los que están en edad de trabajar, es un 51,6%. Es la cifra más alta desde abril. Hay 8,1 millones de ocupados, de personas trabajando en Chile. 46.200 trabajos que se generaron en el último mes, también es positivo, aunque los meses anteriores veníamos subiendo a ritmo de 100.000 personas por lo menos, cae a la mitad. 7 meses consecutivos con creación de empleo. Esto de alguna forma es el vaso medio lleno respecto a las cifras que comentábamos antes, que son el lado medio vacío del vaso, podríamos ver. Vamos con la tercera gráfica referente a los números que entregó hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas. Los sectores más golpeados siguen siendo los mismos de toda la pandemia: comercio, alojamiento, servicios de comida. Hoteles y restaurantes, los más golpeados. 938.000 desocupados a nivel país. Y la última estación, la población más joven es por lejos, Pati, la que más se ha visto golpeada, 15 a 24 años, un 28% de caída, la cantidad de jóvenes trabajando, un 28% menos respecto al año pasado. ¿Por qué? Sencillamente, dicen los expertos, porque es más fácil echarlos, así de corta. Entonces, obviamente que está siendo el sector más golpeado en rango de edad. Le preguntamos a los expertos dónde se están generando puestos de trabajo, ¿va a mejorar el empleo? Escuchemos declaraciones.
tenemos que tenemos más personas, ¿cierto?, que entraron a la fuerza de trabajo y esas personas sobrepasan a las personas ocupadas. Es por eso que decíamos que la fuerza de trabajo potencial, que son aquellos que no buscan trabajo pero están disponibles, generan una presión en el mercado laboral. Por lo tanto, si bien aumentan los ocupados, la fuerza de trabajo aumenta un poco más, por lo tanto ahí se genera, digamos, este aumento de 0,1% en la tasa de desocupación respecto del trimestre móvil anterior. Sigue evidenciando una recuperación del empleo de manera lenta pero importante. Lo hemos dicho reiteradamente, la recuperación del empleo va muy de la mano del estado sanitario del país. No vamos a tener recuperación laboral y económica mientras no tengamos, por otra parte, recuperación sanitaria. Esas son las cifras de desempleo. Hoy día también el Banco Central entregó el informe de política monetaria, esta radiografía de la economía que entrega cada 3 meses. Es un escenario mejor el que lee el Banco Central respecto a lo que planteaba en el mes de diciembre. Esto tomando en consideración también las medidas restrictivas sanitarias que ha tomado la autoridad durante las últimas semanas. Vamos con la gráfica, Bati. Mira, la predicción de crecimiento para el 2021 en el IPOM del Banco Central es entre 6 a 7% hoy. ¿Qué es lo que decía en el mes de diciembre? Hace 3 meses proyectaba entre 5,5 y 6,5. O sea, sube el piso, sube el techo, mejora las perspectivas. Hay varios factores que los vamos a desmenuzar. El 2022, de 3 a 4% el crecimiento. El 2023, de 2,5 a 3,5. ¿Por qué cae? Porque esta es una recuperación después de una caída el año pasado de 5,8%, la mayor caída en 40 años para nuestra economía. Vamos con la siguiente gráfica. Seguimos viendo los números, las proyecciones que entregó hoy día el Banco Central. A esto preocupa la inflación, el costo de la vida se va a ubicar en un 4% en un año. Hoy día estamos en un 2,8% en los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Ojo, que muchos precios van a subir producto del alza del petróleo, en la proyección que hace el Banco Central. Pero el lado, entre comillas, bueno es que este efecto va a ser transitorio. Se va a moderar en el segundo semestre y los precios debiesen tornar a la normalidad. La inversión, un muy buen número, va a subir este año 9,2%, es una proyección más alta que la de hace 3 meses. El consumo también sube 11,5%, también es una proyección más alta que la de hace 3 meses, diciembre pasado. Y con la última gráfica del IPOM, este informe de política monetaria que entrega el Banco Central cada 3 meses, seguimos viendo el lado positivo que ve el Banco Central. Un segundo semestre con reaperturas más avanzadas de la economía, producto de la vacunación. Y la segunda estación es bien importante, lo que dice el Banco Central. Una economía más adaptada a la contingencia. Lo veíamos ayer, Pati, que por ejemplo cuando se restringe en cuarentena, el año pasado se caía 80% la oferta de empleo. Este año un 25%. Las empresas están entendiendo cómo funcionar con cuarentena. El proceso de vacunación, dice el Banco Central, y el mejor escenario externo marcan este signo positivo, este aumento en las proyecciones de crecimiento de 6 a 7% para este año. Escuchemos declaraciones. Dentro de las buenas noticias es que aumentan las perspectivas de crecimiento para este año. Eso de alguna forma nos habla de que los motores de crecimiento están prendidos. De alguna forma, tanto la economía internacional como las políticas internas esperamos que nos ayuden al resto del año para retomar nuestro crecimiento. En términos de velocidad, va a desacelerar o se va a revertir la evolución de la actividad para luego volver a recuperarse. En todo caso, este efecto será menor que al comienzo de la pandemia, pues las empresas y hogares han avanzado en la adaptación a las actuales condiciones, las propias restricciones se han adaptado y las políticas públicas ya cuentan con un set de herramientas para enfrentar esta situación e ir en ayuda de los más afectados, ajustando los apoyos de acuerdo con la evolución de las restricciones de la movilidad y las necesidades de las personas. Y mañana el Banco Central entrega cifras de crecimiento, el IMACEC correspondiente al mes de febrero. Debiese ser nuevamente negativo solamente. La próxima entrega, que es la de marzo, ya debiésemos ver nuevamente números azules. Por fin. Veremos si eso ocurre. Sí. Patricia Venegas. Gracias, Andrés Vidal. Le vaya bonito. Vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones. Ya volvemos con 24 tarde. Deportes. Junto a Sergio Pinto para revisar todas las informaciones deportivas. Sergio, ¿cómo estás? Patricia Venegas Paredes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos trae el día de hoy? Me alegra que estés bien porque los hinchas de Colo-Colo son los que no están bien.
porque han tenido un tibio comienzo de temporada, perdieron la Supercopa con la Universidad Católica, empataron sin goles con el equipo de Unión La Calera en la primera fecha del torneo, y este fin de semana, con muchas bajas, va a tener que ir al norte, a El Salvador, a jugar con Cobresal. Tiene nuevo director deportivo, José Daniel Morón, que si uno empieza a ver los últimos meses, el tiempo de negociaciones que ha tenido Colo-Colo, se han caído cerca de 10 a 11 refuerzos. Lo que no es bueno, lo que no habla bien para una dirigencia del supuesto equipo más grande del país. Y Gustavo Quinteros no ha escondido su enojo, su molestia con la dirigencia de Blanco y Negro. En cada conferencia, antes de los partidos o después de los partidos, dice: a mí me faltan jugadores, me falta un central, un defensor central, y me falta un delantero, un 9 de área, el que haga los goles. Y hasta el momento no los han traído. Entonces, cuando él, y lo dijo Gustavo Quinteros, cuando me traigan todos los refuerzos, ahí yo sí me puedo hacer responsable de este Colo-Colo, pero por el momento no. Y más encima anda una especie de información dando vuelta, diferentes medios también lo han publicado, que tendría una oferta para ir a dirigir a Medio Oriente. Ya ha tenido 2 experiencias por esos lados, no con muy buenos resultados, claramente, y ahora ya está acá en Colo-Colo. El otro día él dijo: vine en el peor momento histórico de este equipo, que fue el torneo pasado, cuando estuvo a punto de descender por primera vez en su historia a la Primera B, y no voy a salir arrancando ahora. Así que yo creo que se va a quedar por el momento, pero está muy enojado. Hoy habló en conferencia un defensor que tuvo que volver de urgencia el fin de semana pasado. Hablamos de Matías Saldivia, el defensor argentino que está buscando la nacionalidad chilena, y lo pasamos a escuchar. Mira, la verdad que el plantel está muy enfocado en lo que es el día a día. Gustavo se muestra contento en la semana, con ganas de trabajar, y eso es lo que nosotros nos deja tranquilos. Después lo que se diga afuera o lo que pase, a nosotros no nos tiene que importar mucho. Estamos plenamente enfocados en hacer un gran partido el sábado. Vamos a ver el último partido de la fecha. El otro día les mostrábamos lo que fueron los más importantes del fin de semana, y lo cerró acá. Lo vemos: Audax Italiano con La Serena. Este era un partido atractivo para los románticos del fútbol de los últimos años, porque se volvían a juntar en un equipo el Chupete Suazo con Matías Fernández, pero no le fue bien. Ahí está Michael Fuentes a los 24 minutos del primer tiempo abriendo el marcador. Este es un muy buen jugador, ahí lo vemos en pantalla. Ahí está el 2-0, Fernando Cornejo, que en la 1 le fue muy bien, pero en equipos como este va a andar bien seguramente el talentoso Fernando Cornejo. Hubo un descuento de Sebastián Leighton, el pase fue de Humberto Suazo, da un mal bote ahí para mala suerte del arquero. Y ahí está la victoria 2-1 del Audax Italiano. Ahí está, ahí se ve claro el rebote que da. Fin del partido, árbitro Eduardo Gamboa, lo celebraba el Vitamina Sánchez, el técnico del Audax. Y mira, estas son imágenes que publicó justamente el entrenador privado que tiene Arturo Vidal. Está en la etapa final de su recuperación. Esto es algo impresionante porque no ha pasado ni un mes de que se operó. Te iba a decir, qué rápido. Muy rápido. Se espera que el 7 de abril, frente al Sassuolo, esté de vuelta, o esté por lo menos en las citaciones de Antonio Conte, que es la recta final del calcio, donde seguramente va a ser campeón el Inter de Milán. Ahí está la serie de ejercicios que está realizando Arturo Vidal en su casa. Él entrena 2-3 veces al día. Hay días que entrena 2 veces en Appiano Gentile, que es el lugar donde entrena en el Inter de Milán, y luego por la tarde en su casa. Ahí está una especie de kinesiología también que está haciendo Arturo Vidal, fortaleciendo todos los músculos para volver con todo, que es lo que él quiere, volver a ser titular. Seguramente le va a costar un poco, pero con Arturo Vidal, de verdad, Pati, nunca se sabe. Está claro el ejemplo del Mundial. ¿Te acuerdas? En el Mundial de Brasil, sí, donde se recuperó de su rodilla. Avanzamos, dejamos de lado al Rey Arturo, que seguramente ya pronto lo tendremos en la cancha. Y acá está la selección femenina, que mañana viaja rumbo a Turquía. En Antalya va a jugar el repechaje para clasificar intentar clasificar por primera vez en su historia a unos Juegos Olímpicos. Acá están entrenando las que juegan acá en el medio local, pero hay varias que están en Europa, en España, en Suecia, y también, como no, la capitana en Francia, en el PSG. Así que mañana viajan, estaremos atentos al viaje de esta selección. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Estés bien? Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con más aquí en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. 24horas.cl
Vamos con informaciones de nuestro portal de noticias. En este periodo necesitamos más motivaciones que nunca, especialmente los niños y jóvenes. Por eso existe el bono logro escolar para aquellos estudiantes menores de 24 años que pueden optar a ser reconocidos por sus logros académicos. ¿Cómo acceder? Todo está ahí en 24horas.cl. En nuestro portal web hay más noticias, lo mismo en canal 24 horas, y de esta manera llegamos al final de esta revisión de noticias. Gracias por informarse con nosotros. Buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.